Can I start, Vilma? Yes, go ahead. Well, welcome everybody to a new day. Bienvenidos a todos a un nuevo día. As I referred to yesterday, it is one verse in Lamentations. Referido con ustedes ayer, hay un versículo en Lamentaciones It says that God's mercies are new every morning. que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. So today is a new day. Así que hoy es un nuevo día. So that means that there's new mercies for us. Significa que hay nuevas misericordias para nosotros. So let's be expectant of what God will show us in a new way about his mercy today. Así que estemos a la expectativa de qué es lo que Dios nos va a mostrar en su nueva misericordia para el día de hoy. Because if God has new mercies for us, then there is something for us to discover. Si Dios tiene nuevas misericordias cada día, es que hoy hay algo nuevo para descubrir. And so, yeah, I'm excited about today to share with you. Así que hoy estoy emocionado de poder compartir con ustedes. And but I'm also curious to hear a little bit about how you processed yesterday. Y también estoy con curiosidad de cómo ustedes procesaron lo de ayer. And the last question on the handout from yesterday Y la última pregunta del folletito que les pasé ayer. was what is one highlight of that morning? ¿Cuál es, digamos, algo que ha resaltado, una cosa que te haya resaltado de la mañana? What is one thing that you have learned? ¿Cuál es esa cosa o una cosa que hayas aprendido? What's one thing that stood out from what our sharing yesterday? De lo que hemos compartido ayer, ¿qué cosa ha resaltado para ti? Una cosa. So yeah, I would love to hear from some of you. Así que me gustaría escuchar de algunos de ustedes. You can unmute yourself and turn on your camera if possible. Pueden activar el audio y mostrar su cámara si desean para verles. One of the things that drew my attention Una de las cosas que llamó mi atención is those 6 areas of discipline, the spiritual disciplines. eran las 6 áreas de disciplina. And one of the things that just stuck out to me is like, if we're unhealthy in one area, it's probably going to affect all of the areas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que si no somos saludables en una área, esto va a afectar las otras áreas. Meanwhile, we still need to grow in each of these areas at all times. If we're weak in one area, it will affect the others. Así que mientras tanto tenemos que crecer en las otras áreas, porque si estamos débiles en una área va a afectar a las demás. So that's kind of what drew my attention yesterday. Así que eso fue lo que me llamó la atención ayer. Yeah, that's quite impactful. Sí, eso es de mucho impacto. Because it is a challenge to have all 6 well in place. Porque es un desafío que todo esté en orden, que todo esté en un buen lugar. But yes, they are also related. Pero también están relacionados. But to look at it with a positive view, Pero para poder agregar un punto de vista positivo, there's always an area that you can grow in. es que siempre hay un área en la que podemos crecer. But yeah, thank you for sharing. Gracias por compartir. Somebody else. ¿Alguien más? What stood out for me yesterday is that learning is never be enough. Knowing is not enough. Lo que me resaltó para mí fue que
que no somos no suficientes. That knowledge Yeah, is not yeah. que el conocimiento no es suficiente. Víctor, can you repeat? Sí, ella dijo que algo que ella aprendió es que el conocimiento Ah. no es suficiente. Okay. Yeah. And the other thing is that how to start my day. From the video I watched. Y de cómo empezar el día del video que vimos. Thank you. Gracias. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Knowing is one thing, Conocer es una cosa, but applying it is another thing. pero ponerlo en práctica es otra cosa. And that's actually, I believe, one meaning of what is wisdom. Y eso es un significado de lo que es la sabiduría. It's experience that is evaluated. Es una experiencia que es evaluada. It's knowledge that is applied and then debriefed. El conocimiento que es aplicado y luego repasado. So yeah, just knowing enough will not get us there. Así que solamente saber algo no nos va a llegar allí donde queremos estar. So that also lays out a challenge for us today. Así que eso también levanta el desafío para nosotros hoy. As we are sharing a lot of knowledge, Mientras compartimos el conocimiento, it's also in the application that actually it becomes valuable. es en la aplicación donde se convierte algo de valor. Thank you. Gracias. I see Ywam Ibadan with the hand raised. There's somebody else who would like to share? Yes. Ajá. What I want to share is a challenge. What I is my challenge yesterday is that in that place that they asked us about spiritual, physical, and emotional, and also financial, society, mental. I was very challenged there in the physical, and then spiritual, and then society and emotion. Él está diciendo que él se sintió desafiado ayer personalmente con la parte, con el área física, espiritual, emocional, mental y también económica. Mencionó todas estas áreas. Began to hear a voice telling me that I should arise, I should arise. Y tenía dentro de mí una voz que me decía que debo Arise levantar, I should arise to grow. que tengo que levantarme y crecer. Thank Para you. crecer. Gracias. Thank you. Yeah, we want to take on some areas and grow in the coming months. Sí, queremos tomar algunas áreas y crecer en los meses siguientes. We'd love to hear some others still to share about what stood out yesterday. What thing stuck with you? ¿Alguien más quiere compartir qué fue lo que les resaltó de lo de ayer? ¿Que se quedó con ustedes? Jolie, do you want to share? Yeah, I want to. What Please stood go out for ahead. me yesterday? What stood out for me yesterday is in the definition of the word maturity. Lo que se quedó conmigo de ayer es la definición de la palabra madurez. I saw that the word maturity is actually not easy to define. Porque la palabra madurez no es una palabra fácil de definir. So when you categorize maturity into 6 areas, the area that's the area of mental maturity. Cuando categorizaste la madurez en 6 áreas, por ejemplo, la área mental, una madurez mental.
From that yesterday, I became very conscious about my mental health, my mental intake. Así que de lo que vimos ayer, ahora estoy siendo más cuidadoso con lo que recibe mi mente. I became very conscious as to what I take into my heart, to my mind, what I read, what I watch, because it will affect my mental health and it will affect my maturity. Y ahora estoy siendo más cuidadoso en qué es lo que recibe mi corazón, de qué se alimenta mi mente, mi corazón, porque de esto va a rendir mi salud mental y también va a influenciar mi madurez. My resolve is to see that I practice what I was taught. Así que lo que yo quiero es recibir y practicar lo que me ha sido enseñado. I'm truly grateful for the teachings of yesterday. Thank you so much. Y estoy muy agradecido por las enseñanzas de ayer. Muchas gracias. Thank you for sharing, Jolie. Yeah. Gracias por compartir, Jolie. Maybe there's one more person who wants to share some feedback, some highlights from yesterday. ¿Alguien más que quisiera compartirte de lo de ayer? Somebody from the Spanish speaking among us, maybe? ¿Algún hablante de español que desee compartir? Okay, if there's nobody, then I think thanks for sharing with us. Gracias por compartir con nosotros. And today we will look into another one of the 7 S's. Y hoy vamos a ver una de las 7 S's. And this falls partly under the structure S as well as under the sender S, actually. Sorry, can you repeat? So part what I will share today falls under the sender S and the structure S. Okay. Parte de lo que vamos a compartir hoy es de la estructura, de la S de estructura y la S de enviador. And this is an area that we all have to, are faced with when we enter our work with Youth with a Mission. Y estas son áreas que nosotros enfrentamos cuando estamos trabajando en Juventud con una misión. And I've been working together at our base with Terry Sherman in this area. Yo he estado trabajando y sirviendo con Terry Sherman en esta área. And throughout the years, he developed a full workshop called the Relational Fundraising Workshop. Y durante estos años ella ha desarrollado un taller que se llama Levantando Finanzas Relacionalmente. Taller de levantar finanzas, pero relacionalmente. And so I'm using what I want to share with you from that workshop. Así que lo que estoy usando, el material de ese taller. And so normally this workshop takes 3.5 days to fully complete. Normalmente este taller toma 3 días y medio para que esté completo. And which means that I give you only parts of it today. Lo que significa que le voy a poder compartir con ustedes partes de esto. And will be using a PowerPoint today, and I have sent an email to Wilma, and I just want to make sure if you received the email, was able to forward it. Y voy a estar compartiendo un PowerPoint con ustedes. He enviado un email a Vilma para que ella lo comparta con ustedes. Yeah, I have already sent it. Thank you very much. Vilma, a mí también. Okay. Thank you. And so the beautiful thing is because
my colleague has been teaching this all over the world, the material is also available in Spanish. Y como mi compañero ha estado compartiendo este tema en todo el mundo, este material también está disponible en español. So for those who are speaking Spanish today, there is also the Spanish version of the PowerPoint. Así que para los que hablan español, también tienen la versión del PowerPoint en español. And I hope that will help you also to keep track of where we are going today. Así que espero que esto te ayude a que puedas estar siguiendo todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Now, already on beforehand, I have to say that I will not be able to go through all of the PowerPoints that I've shared with you. No voy a poder cubrir todos los puntos del PowerPoint que vamos a ver el día de hoy. But I hope it will give you a teaser to maybe have a desire to go more into this topic. Pero les voy a dar un poquito de los temas para que ustedes puedan verlo ya, si desean pueden verlo más. Because my colleague has made it fully available online. Porque mi compañera lo ha hecho disponible en el internet. And you can go through it yourself if you want to, if you online are able to do so. Y ustedes pueden ir a verlo porque lo tienen disponible online. So, but I've picked two topics out of it that I believe are very important in this course. Así que todos esos temas yo creo que son muy importantes para este curso. And we will spend our time on these today. Y vamos a pasar nuestro tiempo con esto hoy. And so the workshop is called Relational Fundraising Workshop. Así que este es el nombre del taller, Levantando Finanzas Relacionalmente. It actually it looks at what is we call ministry partner development. In look. It's on the second sheet. We look at what we call ministry partner development. En la segunda página vemos esto, el desarrollo, ministry partner development. Sorry, I need to rearrange my thoughts. Desarrollo del compañerismo ministerial. Okay. Desarrollo I will check it. Desarrollo del compañerismo ministerial, ¿no? Sí. Okay. Yeah, so this is already translated on the PowerPoint. I hope you have it as well with you, Dalia. Ya te lo di, Okay. Dalia, también. Okay. I'm gonna look. Thank you. So I hope that will help you. Yeah. Okay. And so we want to discover God's gift of partnership in ministry. Así que queremos descubrir el don de Dios en el compañerismo. Where we see that it's not really just about the money. Porque aquí vemos que no se trata del dinero. But it's about much more than that. Pero trata de mucho más que eso. It's about building partnerships in ministry with people around us. Se trata de formar compañerismo, relaciones con personas que están alrededor nuestro. And the more I am diving into this topic myself as I am teaching about it, Y mientras más me sumerjo en este tema cuando voy enseñando de esto, the more I get excited about it, how we have set up our ministry to work in this way. y más me emociono de poder ver cómo podemos usar esto para nuestro ministerio en el día de hoy. And I believe it becomes a place of ministry actually in our work. Y esto es en la parte ministerial de nuestro trabajo. And then I really believe it can become something that is not a burden anymore, but something that is a gift. Y yo creo que esto se puede convertir en algo que no es una carga, sino que se convierte en un don. So the slogan that we have over this course is actually the teamwork makes the dream work. El logo que tenemos para esto es trabajando en equipo, logramos el trabajo soñado.
because we do things together. porque hacemos las cosas juntos. Again, this is one of our values, working in teams. Este es uno de nuestros valores, trabajar en equipo. We want to work in teams in Youth with a Mission. En Juventud con una Misión queremos trabajar en equipo. And I really believe that with the different giftings that we have, that we can do more with a team than if we're just by ourselves. Y yo creo que con los diferentes dones que tenemos, podemos hacer mucho cuando estamos en equipo que cuando vamos solos. And there's teams on all different kinds of levels. Y hay diferentes tipos de niveles. So we work in a team ourselves. Nosotros trabajamos en equipo nosotros mismos. Sometimes we have an outreach team coming to our location, and that is a team. Y a veces tenemos equipos de cruzada que vienen, y eso también es un equipo. But the goal is also that we actually build up a team of partners that support our work. Pero es esto de construir un equipo de compañeros que puedan apoyar nuestro trabajo. And in that way, we are really able to fulfill our vision. Y en eso podemos hacer de que la visión pueda estar funcionando. But there are also many challenging in regards to this topic. Pero también hay muchos desafíos con este tema. And that is what we want to talk about this morning. Y queremos hablar de esto esta mañana. So the first thing that I want to start with today Así que la primera cosa con la que quiero empezar el día de hoy is that you take some time to write down your biggest frustration and struggle with raising support. quiero que escriban cuál es tu mayor frustración para levantar apoyo financiero. And then, so just take some time to write this down. Así que tómense un tiempo para poder escribir esto. And then you can discuss this maybe in some groups. Y quizás lo puedan hablar en los grupos. Just share with one another, hey, what is the biggest frustration and struggle in this area? Pueden compartirlo, cuál es su mayor frustración al tener que levantar finanzas. And so maybe we can do this just shortly in 3-4 minutes in a breakout group. Así que en 3 o 4 minutos podemos compartir rápidamente en los grupos pequeños. And while Vilma hopefully can set it up, then you can already think of the answer to this question. Y hasta que Vilma nos envíe en grupos ya vamos a tener la respuesta a esta pregunta. How long we need to be on group? Arjan? Just 4 or 5 minutes is okay. 4 minutes, okay. Yeah. Yeah, let's go, everybody. Good morning, everybody. Morning. How you doing? Good morning. Doing good. How you doing? I like that southern accent. Yeah, have a little Texas accent. How you doing? How you doing? How you doing? How y'all doing? How y'all doing? From Netherlands. More like Georgia. If you want to do a little Indian accent. What is that? Uganda? Was that Philippines or India? Mhm. A little Indian accent. Oh, India. But we're not talking about that now. We have to talk about finances. Don't let us sing her you. That's right. Yeah. Anybody Okay, want we're at to only share? at 4, right? Only four, counting you. Yes. Yeah. The gringos. Okay. Biggest frustration and struggle. I just wrote initially, because we don't have a personal need,
but we have a big ministry need. So our reason for focusing on fundraising, the way we write it or appeal is differently than a personal person appealing. So I guess that's part of our frustration is how to do that. And the ministries are so many, et cetera, and getting the right route. And then I would say also getting recurring. We get one times and getting recurring. I would rather have a recurring monthly from somebody for $10 than a one-time $100. You know, it just it's how do you get people in that mode and the tools or whatever. So that's a challenge. Yes. Yeah. I responded to the question that I always feel like I need a catch or a gimmick to promote the need, like, you know, for the house, like to come up with something creative to be able to invest in that need, and that I don't always have the time to do it. I don't have the time to prepare or to think through. Like I am creative, but because there's so much busyness that I don't have that time to do it. And I always feel like I need some sort of gimmick in order to promote the need for finances, because I'm in the same boat as William. I'm promoting to pay for the house, for the needs of the ministry and the base, as well as my own personal needs. But more of what I'm doing is for the ministry. So we're not talking hundreds of dollars, we're talking thousands of dollars. So it's I always feel like there needs to be some sort of creative gimmick, and that I don't always have that creative part of me or time to do that. Yeah, you need a dedicated fundraiser almost on every base. Nobody has. Yes. The big bases, I guess, do. Yeah. Yeah. I mean, in my case, there's also like, in a personal level, God is for me is being really abundantly faithful in my personal provision for me and now for my family. It was crazy. God just opened doors. He just, we got only 1 minute left. Oh yeah, and yeah, the frustration and the struggle would be also for the ministry. How do you? I mean, we always hear these testimonies about people that receive whole yards and houses built, or they receive the total amount of everything that they need, and we're just like, Lord, but when is it my turn? When is it our turn? When we get what should we do? What did they do to get that? What should we do so we can also receive that? And I think that the biggest struggle is the wait, because God has it. I think God has it for each of us, but we just have to wait on Him and His time. I think so. That is the biggest frustration, and it shouldn't be, but that's what it is. That's what I feel. Yeah, we only got like 10 seconds left, so we do our possible. We send out newsletters and whatever, and then just wait on God. I think that's the big. Welcome back, everybody. Bienvenidos otra vez a todos. I saw the groups were quite big, so maybe you didn't have enough time to share. Vi que los grupos eran grandes, capaz no tuvieron tiempo de compartir todos. So let's just also share in one big group, if maybe one or two can share the answer to this. Yeah, what is the biggest struggle? And we've heard already a little bit yesterday. Sorry, it's a little. Quizás uno o dos personas puedan compartir en este grupo grande cuáles son esas luchas o esos, digamos, frustraciones que tienen al levantar finanzas. We lost Jolly somehow. Perdimos a Jolly, dice William. Yeah, he was in our group and didn't have a chance to share, so I was just looking for him, but I don't see him. So. He got offended. Go for it in the big group then. Okay. You want to share, William, or should I? Oh, okay, whichever. I just made the point that our frustration isn't for individual our needs. We're okay. You know, we're pensioners, but the ministry needs are great. And
it's hard. Our appeal is differently to funds to help the youth ministry, the construction ministry, the dental ministry, the things like that. So, and it's a challenge. Él dice que nosotros no tenemos problemas de levantar finanzas para nosotros personalmente porque nosotros somos pensionados, recibimos una pensión, pero sí tenemos que levantar finanzas para los ministerios de juventud o un ministerio dental o un ministerio de construcción. So that was and then the other one is getting people to do recurring versus one-time gifts. I'd like to find ways to get those kind of people, no matter how small. The recurring one, I think, is people that they're more into the ministry than a one-time donor, and those people are valuable. Vilma, ¿puedes? Quizás Lili. Lili, ¿puedes decir lo que dijo William? Que preferiría donantes que den mensuales una cierta cantidad que una sola cantidad una vez. Por ejemplo, dar $10 al mes en vez de $100 una sola vez. O sea, siempre recorrido. Continuo. Continuado, sí. Como suscriptores, algo así. Yeah. Okay. My challenge, mi desafío es la iglesia. So my challenge is the church. Especially in the States. Especialmente los Estados Unidos. In our case. En nuestro caso. Because I know all the other churches other bases that they receive millions of dollars. Porque yo sé de otras bases que reciben millones de dólares. And I can identify with Victor. When is our time, Lord? Y me puedo identificar con Víctor, ¿no? ¿Cuándo es nuestro tiempo, Señor? But again, de nuevo, again, we have to trust on the Lord, and I've been learning that lately. Pero tenemos que confiar en el Señor y he estado aprendiendo de esto últimamente. Because this year has been really tough. Porque este año ha sido muy difícil. Our support was really none, except for nuestro apoyo ha sido como nada. Pero except for a few projects that people already committed. Excepto por algunos proyectos a los que algunas personas se comprometieron. But the normal general funds was not coming. Pero el presupuesto en general no teníamos entradas para eso. That's it. Thank you for sharing. That is a challenge. Gracias por compartir. Sí, eso es un desafío. When our finances are drying up. Cuando las finanzas se van secando. Somebody else can share. ¿Alguien más que sea compartir? For me, was the biggest struggle and the frustration is that sometimes if you ask some people for help, they will say that you should go and ask the God. You are choose to serve God, you should go and ask the God that you're serving, and they will not help you. So I feel frustrated to go and ask other people, thinking they will say the same thing. Did someone got it? Vilma, Marianne, I couldn't hear for the noise. Ella desea mi desafío mayor, pero no le entendí la última parte. Quizá lo puede escribir. Could you please say it again because there are noises behind you? Or write it. Okay, she's saying that for her, when she asks some people some support, some finances, maybe most of them will reply her
that go and ask the God you are serving. That the God you are serving says you choose to serve God, so God should make provision for you. And then for her, those kind of response make her not to ask other people again. Joshua, just a minute. Translate. ¿Pudiste, Dalia, entender? Vilma, hay un sonido fuerte que me pone sorda, no puedo, lo siento. Okay. Mejor que lo escriba. Víctor, I partly got it, but Vic- if you can write it down in the chat, that would be helpful because we didn't get the full. The part that I understand, la parte que entendí es que ella va a las personas y cuando ella pide finanzas, le dice que no, que tiene que pedir a tu iglesia, no venga a pedir a nosotros. Y la última parte que no me escuchó, que no escuché bien. One part that she said, she'll probably be writing in the group, but one part that I understand is when she go to ask the people said, no, you go and ask a church, don't ask us. And that's kind of frustrating. But I think that's the last part I didn't get. Thank you, Victor. Gracias, Víctor. Yeah. Anybody else who wants to share their frustration or struggle in fundraising? Quizás la parte de español. Somebody from Spanish speaking. Carolina. Yo iba a compartir. Ok, adelante. Bueno, en mi caso, creo que una de las cosas que por ahí trae frustración es enviar cartas de noticias y que te digan, vamos a estar orando por ti. So one of my frustrations is when I send newsletters and then they just reply, oh, we're going to be praying for you. Y eso puede significar la mayoría de las cartas. And maybe that's the response for most of the newsletters. Y aunque para nosotros es súper importante que la gente ore por nosotros. And for us it's very important that people will be praying for us. Pero también necesitamos el dinero. But we also need the support. Así que hay tiempos en los cuales a mí me ha traído mucha frustración el solo recibir eso y no recibir absolutamente nada de finanzas, solo oraciones. It has brought frustration to me that I only receive that, but not help on the finances. Sí. Thank you. Olga also wants to say something. She raised her hand. Sí, perdón, estoy un poco engripada. Sí, yo siempre tengo como esta pregunta. I have this question. Si Dios lo puso como un principio para Jukum, if God put this as a principle to Ywam, hay algo que nosotros, o en mi caso, no estoy haciendo bien. There is something that that we or that myself, I'm not doing good. Porque es imposible que Dios nos dé algo que no funcione. Because it's impossible that God will give us something that doesn't work. Entonces estoy muy atenta a lo que Dios va a compartir a través de tu vida esta mañana para esto. So I'm paying attention to what God is going to bring through you on this morning. Porque de los 12 años, casi 13 que tengo de estar en Jukum, esto no ha funcionado. Because from these 12 years, almost 13 years that I'm in Ywam, this hasn't worked for me. Thank you for sharing your honesty, Olga. Gracias por compartir con honestidad, Olga. Dalia, aquí tenemos de Ywam y Badán, si lo puedes leer. A ver, voy a verlo. Ywam y Badán dice, favor, ¿quién es favor? Uno de las estudiantes. Una de las estudiantes dice que ella se siente frustrada cuando ella le pide a las personas, amigos o iglesias por apoyo, porque ellos le van a decir, anda y pídele a Dios que tú has elegido servir, Él va a hacer provisión para ti. Y dice, y eso me desanima para preguntar otra vez a cualquier otra persona.
Entonces, cuando ella va a pedir, sus amigos, sus familiares le dicen, bueno, al Dios que tú sirves, que Él te provea, en otras palabras. Y lo mismo con Shadrach. A ver, voy a leer. Dice, it's in the chat. Shadrach dice, las personas siempre me dicen que Dios debería suplir todas mis necesidades, que tú no tienes que preguntar a la gente porque tú estás trabajando, tú estás sirviéndole a Él. Ok, eso. Thank you, Dalia. Yes, people were saying that you should ask God because He's the one who's calling you to this work. Sí, que a veces la gente dice, pídele a Dios porque tú estás sirviendo a su obra. I do hope to address that question a little bit today in what I will share. Y voy a hablar acerca de esta, de esta respuesta, de esta pregunta, en lo que vamos a compartir hoy. It's what in my experience in teaching this subject so far, En mi experiencia al compartir esta enseñanza hasta ahora, is that we have to learn ourselves about this way of living. Es que nosotros tenemos que aprender de esta forma de vida. And then we sometimes also have to teach the people that we ask about it as well. Y a veces tenemos que también enseñar a la gente a la que le pedimos. And that's an extra challenge. Y eso es un desafío extra. But it starts with understanding for ourselves first that it is a valid way of working. Pero empieza haciendo entender de que esta es una forma válida de trabajo. The challenge, however, is in Youth with a Mission. El desafío de levantar finanzas en Juventud con una Misión. That we require our staff to receive funds through partners. Que nosotros desafiamos a que nuestros obreros reciban apoyo a través de compañeros. But there's hardly any training on it on how to do that then. Pero hay poca capacitación en cómo hacer ello. So I cannot make up for that fully in this coming morning that we have together. Sorry? Yeah, I cannot solve all your problems regarding this in just one morning that we have together. Así que no puedo resolver todos los problemas que compartieron solamente en una mañana. But I will help you to see some scriptures in the Bible that really help us to understand that we are in a good place to do it this way. Pero vamos a ver algunas partes de la escritura donde nos ayuda, que nos anima y nos dice que sí podemos hacer de esta forma. And so we will also be looking at some attitudes in our own hearts, and maybe that prevent us from being able to ask people. Y también vamos a estar viendo de algunas actitudes de nuestro corazón que a veces nos perjudica o nos detiene para poder pedir después a la gente. So yeah, thank you for sharing in your struggles and what is a challenge. Pero gracias por compartir en sus luchas y lo que es desafío para ustedes. And I would say, unfortunately, you are not the only one in sharing these struggles. Desafortunadamente, tú no eres el único en compartir estas luchas. Every time when Terry and I teach this topic, these similar frustrations are mentioned. Cuando Terry y yo enseñamos en este tema, muchas frustraciones similares son compartidas en otras clases. And over my time in Ywam, I realized this has really become one of my passions, to really help people and equip them in this area. Así que esa es una de las cosas que quiero hacer en Jukum, ayudar a las personas y equiparles en esta área. And so I want to just start and actually with asking, that questions that was mentioned, like, why do we live this way in Ywam? Y quiero responder a una de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué vivimos así en Jukum? And it's actually a simple answer. Y es una respuesta simple. Lauren Cunningham wrote the book Daring to Live on the Edge. Lauren Cunningham escribió el libro Viviendo al Borde. And it's about faith and finances, his adventure. Y es fe en las finanzas y son sus aventuras.
he shares in chapter 3 that God spoke to Lauren about not having a salary for anybody in Youth with a Mission. Y él comparte en el capítulo 3 que Dios le habló de que nadie recibiría salario en Juventud con una Misión. And that this was to apply for everyone. Y esto era para que sea aplicado a todos. And so this is indeed why when you join Youth with a Mission, you will not get a salary. Y es por eso que cuando te unes a Juventud con una Misión, no vas a recibir un salario. I would say you will not get a salary in the conventional way, at least. Inga, You will not get a salary like a paycheck every month, one amount from your employer. así que no es como recibir un salario mensualmente, ¿no? De tu empleador. No, no es así. And throughout the years, we have seen that God has provided in many ways for us. Y a través de los años hemos visto cómo Dios ha provisto para nosotros. But there is more to say about than just God will provide. Pero hay mucho más que decir, más que solamente Dios proveerá. Because I do believe there are some advantages to working this way. Pero creemos que hay ciertas ventajas al trabajar de esta forma. And one of the advantages is that it proves to us and others that God is able to provide. Y uno de estos beneficios es que nos muestra a nosotros y a los demás que Dios puede proveer. I do believe, and others that we ask also believe that God is able to provide. Yo creo y creemos que Dios puede proveer. But it's another thing to see it in your own life. Pero es otra cosa a veces verlo o saberlo en tu propia vida. And actually experience the reality of God seeing provide you for your needs. Y experimentar esta realidad de que Dios puede proveer para tus necesidades. There's many testimonies that come out of our lives, out of our lifestyle of not receiving a salary through a normal way. Y hay muchos testimonios que tenemos por nuestro estilo de vida de no recibir un salario. And it also builds our faith. Y eso también edifica nuestra fe. And in Romans 12 it says that all of us have been given a measure of faith. En Romanos 12 dice que a todos nosotros se nos ha sido dada una medida de fe. But faith must grow through using it. Pero la fe crece cuando se usa. It's like a muscle. Es como una musculatura. And it increases when we exercise it. Y aumenta cuando la ejercitamos. And for that we need some resistance. Y para ello necesitamos algo de resistencia. When you want to grow your muscles physically, you have to do some lift weighing. Cuando quieres crecer, que tus músculos crezcan, tienes que levantar pesas. And we can do that because there's gravity that is pulling the weight down. Y podemos aumentar la musculatura por la gravedad, que es como nos jala hacia abajo. So a struggle in faith in a way is necessary to grow the muscle of faith. Así que una dificultad en la fe, una lucha en la fe, es necesario para poder ejercitar el músculo de la fe. If we have never any needs in our lives and can do everything without God's help, si no tuviéramos necesidades en nuestra vida y pudiéramos hacer todo sin la ayuda de Dios, then how can we learn to trust Him? Entonces, ¿cómo aprenderíamos a confiar en Él? So when we are facing a challenge of these huge amounts that we need to raise, cuando enfrentamos un desafío de poder levantar finanzas, and we see it come in, then it builds our faith that God is a God that can be trusted. Esto puede construir, edificar la fe de que Dios puede ser confiado. It also requires us to learn God's ways and to hear His voice. Esto también requiere de que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y a conocer sus caminos. You know, our Heavenly Father knows what we need before we ask Him. Nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de pedirle. So why do we need to ask?
Así que, ¿por qué necesitamos pedirle? Because when we trust him for our finances, Es porque cuando le confiamos nuestras finanzas, he has our full attention to teach us about his character. Él tiene, he has the full. He has all our attention. Él tiene toda nuestra atención para poder confiarle. And throughout our time in the mission, Y a través de ese tiempo en la misión, God sets up situations that will teach us about his character. Dios nos envía situaciones donde nos enseña acerca de su carácter. And when we need to raise funds, y cuando necesitamos levantar finanzas, we need to hear from God how to do this. Necesitamos escuchar de Dios cómo hacer ello. We can ask him in prayer whom we can invite, whom we can ask. Nosotros podemos preguntarle y orar a quién le podemos pedir. And of course, we also do a training like this. Y también a través de un entrenamiento como este. But it's really a process where we constantly can invite God how to move forward. Pero es un proceso constante de preguntar a Dios cómo continuar. So all of these reasons are a bit, I would say, spiritual. Todas estas razones son razones espirituales. But there's also a very practical reason. Pero hay una razón también muy práctica. Because I believe this way allows more people to be in missions. Porque de esta forma más personas pueden estar involucradas en las misiones. When Ywam started to not pay any salaries to anyone joining, that was not so common in that time. Cuando Kooreman empezó no dando un salario, eso no era algo común cuando esto empezó en ese tiempo. And throughout the years, more other mission organizations started to work and operate in the same way. Y a través de los años, muchas organizaciones empezaron a operar de la misma forma. And it allows for many people to join. Porque esto permite de que mucha gente se una. Because there's not a board that first approves, oh, there is enough budget to hire another person. Porque no hay una mesa directiva que diga, bueno, tenemos las finanzas suficientes, ahora podemos contratar a otra persona. People, when they have vision, when they have a way to go, they can join us in the mission. Pero cuando las personas tienen una visión, cuando quieren ir, entonces pueden unirse a la misión. And we've seen actually in the recent pandemic crisis in the whole world. Y lo hemos visto recientemente durante la crisis por la pandemia en el mundo. That also the certainty of having a job was not so certain actually. Que the certainty of having a job, que la seguridad de tener un trabajo no era tan seguro. Because government had to close down the whole of society, and lots of people were suddenly without a job. Porque el gobierno tuvo que cerrar muchos negocios a mucha gente, y esta gente se quedó sin trabajo. And I hope your experience is the same. Sorry? And I hope that your experience is the same. Y yo espero que tu experiencia es lo mismo. But our support did not go down because of the corona crisis. Pero nuestro presupuesto no bajó a causa del coronavirus. Because it came from many different people. Porque vino de diferentes personas. And they were still able to support us throughout this time. Y ellos pudieron apoyarnos aún durante todo este tiempo. So what we need to learn is to look at this way as a positive way of doing things. Así que nosotros tenemos que verlo de esta forma, como una forma positiva de hacer las cosas. And to welcome this way of living, even though it's challenging. Y recibir esta forma de vida, aunque conlleva desafíos. And again, this is one of our foundational values: practice dependence on God for finances.
Esto es uno de nuestros valores fundamentales, el practicar la dependencia de Dios en las finanzas. And for individuals and YWAM corporately, this comes primarily through his people. Y para los individuos como el staff de Jukum como cuerpo, esto ocurre principalmente a través de su gente, de su pueblo. And so I believe this is partly actually an answer to one of the questions that, or the struggles that were mentioned. Y esta es una de las respuestas a una de los problemas que habían mencionado anteriormente. When people reply to us, well, it's your God that should provide for you. Cuando la gente te responde, es Dios quien debe proveer para ti. It's God actually that chooses to work through his people to provide. Dios escoge, Dios elige obrar a través de su gente para proveer. But I will expand on that later. Y voy a expandirme en ello después. And as God and others have been generous towards us, it allows us a desire to be also generous. Y así como Dios ha sido generoso con nosotros, así también, así mismo nosotros deseamos serlo. God has been very generous with us. Dios ha sido muy generoso con nosotros. And actually recently when we got our first son. Sorry? When our son was born 3 months ago. Cuando nuestro hijo nació hace 3 meses. One of the meanings that I felt God to give him as a name is God is generous. Uno de los significados que le quise dar a él como nombre es una palabra que significa que Dios es generoso. And I actually find out that the way to do that was to name him that with the meaning that it's God is gracious. Y con eso era buscar un nombre que significaba que Dios es, que Dios da gracia. Because it's in his grace that God has been most generous towards us. Porque es en su gracia que Dios ha sido generoso hacia nosotros. Because he has given his own son. Porque él ha dado a su propio hijo. That was the largest gift that we could receive. Y eso ha sido el regalo más grande que hayamos recibido. So it's in our values to give ourselves, our time and our talents. Así que es uno de nuestros valores, dar nuestro tiempo, nuestros talentos. And that is something that we value. Y eso es algo que nosotros valoramos. And then there is the scriptures that go with this. Y aquí están las escrituras que van con ello. And I will go into some of them later. Y vamos a ver algunos de estos versículos después. But what we see is that the most effective way to raise support. Pero lo que nosotros vemos es que la forma más efectiva de levantar apoyo is as personal as possible. Es hacerlo tan personal como sea posible. And preferably face to face. Preferentemente cara a cara. So it's inviting people into your vision. Así que es invitar a personas hacia tu visión. It's meeting with somebody one-on-one. Es encontrarte con alguien de uno a uno. To share what you want to invite him or her into. Y compartir en qué les quieres invitar. So now about exactly 3 years ago. Exactamente hace 3 años. I was in a relationship with my girlfriend back then. Estaba en relación con la que era mi enamorada en ese entonces. And I had finally come to a point where I knew it was like I actually want to ask her to marry me. Y vino a un punto donde me di cuenta que quería pedirle matrimonio. The reassuring thing was that I pretty knew from her that she already wanted that too. Y lo bueno era que yo también sabía que ella también quería lo mismo. So it was not too hard to ask the question. Así que no fue tan difícil hacerle la pregunta. So what I could have done was like I could have just written her an email, hey Megan, do you want to marry me?
Pero también yo hubiese podido escribirle una carta y decirle, oye, ¿quieres casarte conmigo? Then I thought, maybe that is not the best way. Pero luego pensé, quizás esa no sea la mejor forma. Maybe, you know, I need to make it a little bit bigger. Quizás lo tengo que hacer un poquito más grande. You know what I can do? I can just make a video of myself and then I post it on our Facebook wall. O también podría haberme firmado en un video y ponerlo en Facebook. But yeah, then I realized, maybe that's not maybe the best way. Maybe I can just give her a call. Pero quizás esa no hubiese sido la mejor forma, o quizás hubiese podido llamarla. And just, you know, ask her if she wants to marry me. Y pedirle por teléfono si quiere casarse conmigo. Would you think that is a good idea? ¿Ustedes qué creen que hubiese sido una mejor idea? Am I missing here something? ¿Estoy perdiéndome de algo aquí? So I think, of course, the best way to ask somebody to marry you is face to face. Yo creo, desde luego, que la mejor forma de pedirle a alguien que se case contigo es cara a cara. Because when you ask somebody face to face, you communicate two critical things. Porque cuando tú te comunicas con alguien cara a cara, estás comunicando dos cosas. It's one, you are very important to me. Número uno, tú eres muy importante para mí. And two, what I have to say is also very important. Y dos, lo que tengo que decir es también muy importante. When I would ask somebody to, when I would have asked Megan to marry me over a Facebook message, I don't think she would have been very happy. Si le hubiese pedido a Megan que se case conmigo por Facebook, no creo que hubiese estado tan feliz. So I did not do that. Así que no hice eso. I did organize a day and I took her out and I went on one knee and, well, there's a whole bigger story. Así que organicé un día y me encontré con ella. But the point I was not to say that any invitation to people to partner with us is like asking somebody to marry us. Así que no estoy diciendo que invitar a alguien a que te acompañe, sea tu compañero en las finanzas, no es lo mismo que pedirle que se case contigo. But we want to communicate that they are important and what we want to ask is important as well. Pero lo que queremos comunicar es decirles que ellos son importantes, that they are important and, can you repeat again? Sorry. So that the person whom we ask is important. La persona and que that nosotros, what we ask is important. que la persona a la que nosotros le vamos a pedir es una persona importante, pero también lo que les vamos a pedir es algo importante. And I believe if we take on this challenge, y yo creo que si tomamos este desafío, to invite people personally to become one of our partners, si pedimos a las personas a que se conviertan en nuestros face-to-face compañeros, conversation, que a través de conversaciones cara a cara, that we will be more successful than just writing it in our newsletter. Vamos a ser más exitosos en esto que si simplemente escribimos una carta de noticias. And so, with that said, there are 3 examples from history. Hay 3 ejemplos en la historia that have kind of shown 3 different ways of how to do it. Que han mostrado 3 formas de cómo hacerlo. And so the first one, his name is George Muller. Y la primera es con George Muller. He was an Englishman and he worked in England. Él era un hombre inglés, él trabajaba en Inglaterra. And he started work among orphans from his own house. Orphans. Yeah. Y él trabajaba con huérfanos en su propia casa. And he slowly developed into more houses for orphans. Y él luego lo desarrolló a más casas para huérfanos. He never received money from the government or churches. Él nunca recibió dinero del gobierno o de las iglesias. But he did accept donations. Pero él aceptaba donaciones. But he never made his needs known. Pero él nunca dio a conocer sus necesidades. And according to his biography, de acuerdo a su biografía,
he received in his lifetime over £1 million. Él recibió en su tiempo de vida como 1 millón de libras. But in today's money, Eso en traducido al dinero de ahora, that would be well over $100 million. sería como alrededor de 100 million, 100 millones, 100 millones de dólares sería, traducido al dinero de ahora. And many times he received food donations. Él muchas veces recibía donaciones de comida. And for example, on a well-documented occasion, Y en un local, when all the children were together and were giving thanks for the breakfast, donde los niños ahí trabajaban juntos, ellos pedían, ellos dieron gracias por el desayuno, even though there was nothing to eat in the house. aunque no había nada para comer en la casa. And as they finished praying, y cuando terminaron de orar, the baker knocked on the door with sufficient bread to feed everyone. Un panadero tocaba la puerta de su casa con suficiente pan para alimentar a todos. And the milkman gave them plenty of fresh milk. Y el lechero vino y les dio también leche suficiente. Because his cart broke down in front of the orphanage. Porque su carro se malogró justo enfrente de la casa de los huérfanos. And so Muller was known to be a man of prayer. Así que este hombre era un hombre conocido por ser un hombre de oración. And the fund named after him that still exists today. And sorry? The trust or the fund that was started in honor of him. Y los foundation. The foundation. Y la fundación que fue empezada por él. They still use this key principle of seeking money through prayer alone. Ellos también usan el mismo método de buscar finanzas solamente a través de la oración. So that's one example in history. Y este es un ejemplo en la historia. Then the second one that I want to talk about is Hudson Taylor. El segundo es Hudson Taylor. He started what was known as China Inland Mission. Él empezó lo que se conoce como la misión dentro de la China. It's now known as Overseas Mission Fellowship. Y ahora se conoce como el OMF. I don't know the Spanish name. Overseas Mission Fellowship. Como la iglesia que está en el exterior. And he lived 51 years in China. Él vivió 51 años en la China. And he is known and called the father of faith missions. Y él se llama como el fundador de las misiones en fe. Because he was the first to send out missionaries not supported by a denomination. Porque él enviaba a misioneros que no eran apoyados por una denominación. Because up until that time, you were always sent out by your own denomination. Porque hasta ese entonces eras enviado solamente por tu propia denominación. For example, the Catholic Church or the Baptist Church. Por ejemplo, la Iglesia Católica o la Iglesia Bautista. And they would actually provide the missionaries with a salary. Y ellos proveían al misionero con un salario. And his mission was supported entirely by free will offerings. Pero su misión era apoyada por ofrendas libres. And so his needs are presented in prayer. Así que sus necesidades eran presentadas en oración. And he also made them known. Y él también las daba a conocer. And even George Muller wrote a supportive letter for his ministry. George Muller escribió una carta de apoyo para su ministerio. But he didn't ask explicitly for support. Pero él no pedía explícitamente por apoyo. And he is known to say the following saying. Y a él se le conoce como el que dijo este dicho, esta frase. Depend on it. God's work done in God's way will never lack God's supplies.
Él dijo esto: confía en esto. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca tendrá una carencia en su provisión. But then there's a third way. Pero luego hay una tercera forma. And this is exemplified by Dwight L. Moody. Y esto es, un ejemplo es Dwight L. Moody. He was an American evangelist and founder of the Moody Bible Institute. Él era un evangelista americano, fundador del ministerio de Moody, de la Biblia. He actually met Hudson Taylor in his life. Él conoció a Hudson Taylor en su vida. And he supported Hudson Taylor. Y él apoyaba a Hudson Taylor. But he also encouraged many of his congregation to volunteer for mission overseas. Pero él también animaba a la gente de su congregación a que puedan ir y servir al extranjero. And he would do all three things. Y él hacía las tres cosas. He would pray. Él oraba. He would make his needs known. Él comunicaba sus necesidades. And he would ask. Y él también pedía. And these three ways are different ways. Y estas tres cosas son cosas diferentes. And all these three men were led by God to operate in the way they did. Y estas tres personas, estos tres hombres, eran encontrados por Dios para hacer de estas formas. So to me, it shows that we stand in a long tradition of people doing the work. Sorry? So we stand in a long tradition of people doing the work like we do. Así que nosotros estamos parándonos en una tradición de gente que ha hecho ya de esta forma como nosotros lo hacemos. Doing the work in missions through support of partners. Haciendo la misión a través del apoyo de compañeros. And also in Youth with a Mission ourselves. Y también en juventud con una misión. We celebrated recently in different places already 60 years of YWAM. Nosotros en diferentes lugares ya estamos celebrando los 60 años de Jukun. So there's 60 years of provision of God for many of us working in Youth with a Mission. Así que son 60 años de provisión de Dios para nosotros que hemos estado trabajando en Jukun. So these ways are not exclusive. Y estas formas no son exclusivas. We can combine these things. Podemos combinar estas formas. And I've been mostly working along with Dwight L. Moody in all three ways. O podemos trabajar como Moody, que combina las tres disciplinas, o de las tres formas. And I believe also that asking is an important method. Yo creo que también pedir es un buen método. But it is important to see how we do the asking. Pero también es importante saber cómo pedimos. And so, yeah, with that, I want to actually move on towards what I call the biblical foundation of raising funds. Y vamos a continuar con los fundamentos bíblicos de levantar finanzas. And that is something to talk about, living on manna versus working in the land. Y esto es viviendo del maná versus trabajando la tierra. There are different seasons in the way God provides. Hay diferentes tiempos en las formas de cómo Dios provee. And there are seasons of abundance. Y hay tiempos de abundancia. Seasons of drought. Y hay tiempos de sequía. There's seasons of overflowing and seasons of lack. Hay tiempos donde sobreabunda y hay tiempos donde falta. So when the Israelites were leaving Egypt and brought by God to the promised land, así que cuando los israelitas dejaban Egipto y seguían a Dios hacia la tierra prometida, they went through the desert for 40 years. Ellos fueron por el desierto por 40 años. And it could have taken them maybe only 2 months. Y les pudo haber tomado solamente 2 meses. But the desert is a place of no resources.
Pero el desierto es un lugar donde no hay recursos. They could not provide for themselves. Ellos no podían proveer para ellos mismos. And God led them into a place where they could not take care of themselves. Y Dios les llevó a un lugar donde ellos no podían proveer para ellos mismos. They had to depend on God. Tenían que depender de Dios. And we read this in Deuteronomy 8. Y lo podemos leer en Deuteronomio 8. Verse 2, it says, God led you in the desert. En el versículo 2 dice, Dios te guió en el desierto. To humble and test you. Para humillarte y para probarte. In order to know what was in your heart. Para poder ver qué es lo que había en tu corazón. So God brings the people in the desert with a purpose. Así que Dios lleva a la gente al desierto con un propósito. And he provided manna, which was a miracle. Can you repeat? He provided manna for the people, and manna was a miracle. Y él provee maná para la gente, y el maná era un milagro. A special way of provision for every day. Era una provisión especial para el día a día. And through this way they could survive the desert. Y de esta forma ellos pudieron sobrevivir en el desierto. And learn that God will provide. Y aprender que Dios provee. But the day they crossed the Jordan, the manna stopped. Pero el día que ellos cruzaron el Jordán, el maná dejó de caer. And in chapter Deuteronomy 8, verse 7 till 9, en Deuteronomio capítulo 8, versículo desde el 7 al 9, it says that you have to get to work to get the resources in the land. Dice aquí que tienes que trabajar para poder obtener los recursos que Dios te da de la tierra. The resources don't just come to you. Los recursos simplemente no vienen hacia ti. So it's a change of seasons. Así que es un cambio de tiempo. You have to work, but the resources are provided. Así que tú tienes que trabajar con los recursos que yo te he provisto. It says that there is fertile land to work on. Ahí dice que hay tierra fértil donde trabajar. There's copper in the hill that you have to dig out. Y que hay copper, que hay un metal en ese lugar donde tú puedes extraerlo. And it's then God, it says in verse 18, God gives us the ability to produce wealth. Y en el versículo 18 dice que Dios nos da la habilidad para poder generar riquezas. From the resources that he gives us. Desde los recursos que él nos da. And I see this comparison of living on manna versus working in the land in light of missionaries. Y veo esto, el vivir del maná versus trabajando la tierra, pero en el contexto de nosotros en las misiones. We often start with the miracles in provision. Normalmente empezamos con los milagros en la provisión. And I call that the manna season. Y a esto yo lo llamo el tiempo del maná. And often we have a season like this when we start. Y normalmente tenemos esta temporada, este tipo de tiempo cuando estamos empezando. And we can maybe do this for 2, 3 years. Y podemos hacer esto por 2 o 3 años. But God never intended the people to live on manna in the first place. Pero Dios nunca tuvo ese propósito de que la gente viviera solamente del maná. He did meant to bring them into the promised land where they would be able to work on it. Él quería llevarles hacia la tierra prometida donde ellos podían trabajar en él. And I believe God wants us to move us out of our manna season. Y yo creo que Dios nos quiere mover de nuestro tiempo de maná. And work the rich resources that he gives us. Y trabajar con los recursos que él nos ha dado. And I believe our rich resources are our relationships. Y yo creo que nuestros recursos son nuestras relaciones interpersonales. They are the people around us that we have spent time with, that we invest in. Son la gente alrededor nuestro con la que pasamos tiempo, con la que invertimos.
people that we have shared our vision with. Gente con la que hemos compartido la visión. I believe God will stretch us in any season. Sorry? God will stretch us in any season. Yo creo que Dios nos va como a estirar como en cada tiempo. When the Israelites were in the promised land, there were still more than enough challenges. Cuando los israelitas fueron a la tierra prometida, también tenían desafíos suficientes. But unlike in the desert, they didn't need to worry about their homes or what they would eat. Pero a diferencia de estar en el desierto, ellos no tenían que preocuparse de qué van a comer o de dónde van a subsistir. So later on this morning, Así que después, en esta mañana, I want to take a time with you of looking into different seasons that you are in your life. vamos a ver en qué los diferentes tiempos en los que podemos estar nosotros ahora. We will have some sort of kind of what I call prayer stations. Y vamos a tener estaciones de oración. So normally in a class setup, I would make a couple of prayer stations, but online that is not possible. Y cuando tenemos esta clase en físico, ponemos 2 estaciones o 2 paradas de oración. But one of the questions I want to ask you is, are you in your manna season or are you in the promised land? Pero como estamos por Zoom es diferente, y lo que quiero preguntarte es, ¿en qué estación estás? ¿Estás en tu tiempo del maná o estás en tu tiempo de trabajar en la tierra? And I believe our greatest resource is our relationships. Y yo creo que nuestro mayor recurso son nuestras conexiones. And so we can also see that there is the Levites example in the Old Testament. También tenemos el ejemplo de los levitas en el Antiguo Testamento. And this will also help us to understand what is asked of us. Y eso también nos va a ayudar a entender qué se nos pide de nosotros. Because Levites were called to serve the Lord. Porque los levitas eran llamados a servir al Señor. Without distraction or obligations. Sin distracciones o otras obligaciones. To understand God's ways and teach them, teach the people God's ways. Para entender los caminos de Dios y enseñar a la gente acerca de los caminos de Dios. And they would accept the inheritance was the Lord himself and not any land. Y ellos aceptaban que su herencia era el Señor mismo y no era la tierra. And he says in Numbers 18 verse 31. Y él dice en Números capítulo 18 versículo 21. To the Levites. A los levitas. Regarding the sacrifices that the Israelites made. Con respecto a los sacrificios que los israelitas hacían. You and your households may eat the rest of it anywhere, for dice so you and your household may eat the rest of the sacrifices. Le dice, tú y tu familia pueden comer los restos de los sacrificios. For it is your wages for your work at the tent of meeting. Porque es la paga por su trabajo in the time of. In the tent of meeting, so the tabernacle. En las tiendas de reunión, en el tabernáculo. So, and we will see this later more, but God here already says that your wages is, your work is worthy a wage. Pero aquí vamos a ver esto un poco más, pero aquí dice que tu trabajo vale un pago. And St. Paul repeats this in the New Testament. Y lo mismo Pablo lo repite en el Nuevo Testamento. He makes a reference to workers in the tent of meeting. Él hace una referencia en tu trabajo es en las reuniones de las tiendas.
And he applies it directly to himself as a gospel worker. Y él aplica esta referencia a él mismo como trabajador, obrero del evangelio. So Lynn Green actually wrote a small article about this. Y Lynn escribió todo un artículo acerca de esto. He is one of the Ywams that is now, I think, based in England. Él es uno de los cumeros que está ahorita en Inglaterra. And he would say that we are like the Levites in our mission. Y él va a decir que nosotros somos como los levitas en la misión. And so we are worthy of our wages. Así que nosotros valemos un salario. And this scripture actually also answers a question that often is asked. Y la escritura también responde una pregunta que es frecuentemente preguntada. When we receive support from others, cuando recibimos apoyo de otros, should we then ourselves also still tithe and give to others? ¿Deberíamos nosotros todavía diezmar o ofrendar a otros? When we look at the Levites example, y cuando vemos al ejemplo de los levitas, he says in chapter 18 of Numbers, verse 26, él dice en el versículo chapter 18 of verse 26, you said? Yeah, of the book of Numbers. En el libro de Números. When you receive from the Israelite the tithe I give you as your inheritance, you must present a tenth of that tithe as the Lord's offering. Dice, lo voy a leer. Cuando ustedes reciban de manos de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de los diezmos como ofrenda mecida. Okay. So even the Levites didn't receive like the other tribes a piece of land. Así que los levitas no recibían como las otras tribus un pedazo de terreno, de tierra. So they weren't able to give their tenth to the Lord because they didn't work the land. Así que ellos no podían, digamos, diezmar al Señor porque no tenían tierra. They were still required to actually give a tenth of what was given to them by the other Israelites. Pero ellos todavía se les pedía dar un 10% de lo que recibían de los otros israelitas. And so I believe that we also, even though we receive money from others, we can still be generous and give to others as well. Así que nosotros que recibimos dinero de otros, también podemos dar y ser generosos con los demás también. But there is an important principle here at hand. Aquí hay un principio muy importante. And I call it the vertical giving principle. Y lo llamo a esto el principio del dar vertical. And God is always in the middle. Dios está siempre en medio. We as people give their offerings or their support to God. Nosotros como personas damos nuestras ofrendas, nuestro apoyo a Dios. And then God gives us as Levites this back. Dios, como nosotros como levitas, Dios nos da a nosotros. So when people give their support to us, así que cuando la gente nos da su apoyo, it's like they're giving it to God. Es como que ellos le están dando a Dios. And then we receive it from God. Y luego nosotros lo recibimos de Dios. So that's the spiritual principle behind it. Y este es el principio espiritual detrás de todo. That we, when we receive money, it's given without expectation of doing something for it. Que cuando recibimos dinero, lo recibimos sin expectativas de qué hacer con ello. Because the moment people start to give and want to have a certain say in what you use it for, it's not really a gift anymore. Porque cuando las personas que te están dando tienen algo que decirte en cómo usarlo, then they don't have, can you repeat the last part? Then it's not really given freely or as a gift anymore. Entonces ellos ahí no están dando libremente, no está haciendo un regalo, una ofrenda. So yeah, so I've been talking for quite a long time.
Así que he estado hablando por mucho tiempo. I still have some more scriptures that I want to talk with you, and so I will do one more before we go into a break. Tengo más diapositivas que mostrarte. Te voy a enseñar una más antes de ir al break. And then we'll go further after it. Ajá, y después vamos a ir al break. I want to give just the example of Jesus and his teaching. Y vamos a ver un ejemplo de Jesús y su enseñanza. And this is found in Luke 8, verse 1 till 3. Y esto está en Lucas 8, del 1 al 3. If you have a Bible, it will be good to go through that. Si tienen su Biblia, sería bueno que lo buscaran en Lucas capítulo 8. And maybe somebody can read it in English. Luego alguien si lo puede leer en inglés. Y alguien en español, Lucas 8, del 1 al 3. Yes. As afterward, that he went throughout every city and village, preaching the praise of the kingdom. Bad connection. It's not a good connection, Jolly. Okay, somebody can read in English. I'll read it if you want. Go ahead. Thanks, William. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Johanna, the wife of Chusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. Wonderful. Can somebody read it in Spanish? ¿Alguien lo puede leer en español? Amén. Versículo 1. Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que la servían de sus bienes. Thank you. You're welcome. So this last sentence, I love it. It says, these women were helping to support them out of their own means. Sorry, can you repeat? This last sentence says what I want to talk about. Así que esta última frase es de lo que quiero hablar. And these were influential women that Jesus touched, and their lives were changed by Jesus. Así que estas eran las mujeres de influencia vidas que Jesús tocó y vidas que Jesús cambió. And they actually helped Jesus to be supported in the mission. Y que ayudaron a Jesús a que pueda ser apoyado en su misión. I'm sorry, somebody is screaming in the background. It's my baby, sorry. Okay. Dalia, te ayudo un poquito. Okay, gracias. I'm sorry, it just distracted me. I can translate if you want. Okay, go ahead, Lily. Go ahead. Okay, you're going to have to repeat. Thank you. And so, if Jesus was supported, how much more is it okay for us to be supported as well? Si los discípulos de Jesús dieron de su propio apoyo, ¿cuánto más nosotros? So that if Jesus was supported, then we also can be supported. Así es que si los discípulos de Cristo apoyaron, nosotros también podemos apoyar. And so this is Jesus' own example how he lived it out. Y este es un ejemplo de Cristo. But and then in Matthew there is this
it's like the first DTS is taking place with Jesus leading it, and the disciples were the students. Es como decir que en Mateo que es la EDE, el principio de la EDE. And it's time to go on outreach, and Jesus gives them instructions. Y es tiempo de que salgan y darle instrucciones. And he says, do not take along any gold or silver or copper. Y no lleven nada ni pidan ofrendas. Take no bag for the journey or sandals or a staff. O no lleven ninguna bolsa ni zapatos, nada. And why does he say that? ¿Y por qué lo dice así? Because Jesus says, for the worker is worth his keep. Porque el trabajador es digno de su salario. So he's basically saying the work that you're going to do in the outreach is worth the salary on its own. Y porque el trabajo que vas a hacer tiene valor. And he repeats this in Luke. Y lo repite en Lucas. It's the second DTS, and now Jesus leads it, and the disciples are staffing it. Es como la segunda EDE que Jesús lo hace y los discípulos siguen. And there are 72 students. Y ahí tenía como 73 estudiantes. And they go on outreach, and again Jesus gives instructions. Y van a la cruzada y Dios y Cristo le dan instrucciones. And he says, when you go out, stay in the house, eating and drinking whatever they give you. Y cuando vayas a las casas, quédate ahí, come y toma, y quédate ahí. Because the worker deserves his wages. Porque el trabajador es digno de sus salarios. So you are worthy of your wages. O sea que tú eres digno del salario. You're worthy of receiving support through the work that you do. Tú eres valoroso de recibir el apoyo por lo que haces. It's a valid way to receive support for the work that we do in the mission. Es una manera de recibir apoyo en la cruzada de las misiones. And I believe that is really encouraging that we have an example in teaching from Jesus himself. Y es un buen apoyo tener esas instrucciones de Jesucristo mismo. And I will just end before the break with Paul's example. Y también tenemos ejemplos de Pablo. And that's in Acts chapter 18. Y está en Hechos capítulo 18. And often I hear that people say, well, you have to be a tent maker, you have to do a work next to your missions. Y mucha gente dice, tienes que ser fabricador de tiendas para poder estar en las misiones. Because Paul was a tent maker as well. Porque Pablo trabajaba haciendo carpas. Porque hacía tiendas. Carpas, yeah. But in chapter 18 of Acts here, y aquí en el Hechos 18, it actually says that he stopped his work as a tent maker. Y dice que él hacía las carpas. So he could exclusively spend his time preaching and testifying that Jesus was the Christ. Pero también dejó de hacer su trabajo como hacedor de tiendas para servir a tiempo completo en el ministerio. Thank you. So yeah, he stopped working as a tent maker to preach full time on support. Dejó de trabajar haciendo las carpas para dedicarse el 100% a la predicación. And to the Corinthians he writes, the brothers came from Macedonia and they supplied what I needed. Y en el segundo de Corintios dice que los hermanos vinieron de Macedonia a ayudarlo. So Paul was supported from the church from Macedonia in his work. Así que Pablo fue apoyado por los hermanos de la iglesia de Macedonia. And one more example, in Philippians he says, I commend you for giving more than once. Y decía que estaba agradecido por recibir ese apoyo.
He says, you sent me aid again and again and again when I was in need. Me mandaste ayuda una vez y otra vez. It almost sounds to me it's like monthly support, right? Como decir que me mandaba apoyo mensuales. So again, we in Jesus and Paul, we have a good example of being supported for the work that we do. Así que tenemos buen ejemplo de Jesús y Pablo del apoyo que podemos recibir. And then Paul taught also about this. Y Pablo también enseñó acerca de esto. And this, he basically says, those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Y eso, los que predican el evangelio van a recibir del evangelio. So let's read that. Those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Esos que predican el evangelio recibirán del evangelio. So what does that mean for us? ¿Y qué significa eso para nosotros? That question I leave open, and I think it's time to take a break. Esa pregunta lo voy a dejar libre y ahora es tiempo de ir al break, al descanso. And we will continue right after this in 15 minutes, right? Y continuamos después, 15 minutos, ¿verdad? Sí. 15 minutes. Yes, we will go for break for 15 minutes. Vamos a ir al break por 15 minutos. Okay, let's continue with the class. So, Arjan, go ahead. Vamos a reanudar las clases, hermanos. ¿Están todos ahí? Okay. Pero antes de empezar, quiero orar por Olga y por Asim, que Olga está enferma y la hijita de Asim está enferma. So let's pray for Olga and for Asim. Olga is sick. She's just taking effort to be at the class. And also the daughter of Asim is sick. So we can pray for them, okay? Let's pray. Señor, te damos gracias, Señor, por Olga. Señor, pon tus manos sanadoras, Señor. Toca el cuerpo físico de Olga, Señor. Quita toda enfermedad en su cuerpo, toda infección, todo malestar, Señor, todo virus, toda bacteria, que se retire del cuerpo de Olga. En el nombre de Jesús, Señor. Pon tus manos sanadoras. Gracias, Señor, porque tú eres el sanador de Olga, Padre. Gracias, Señor. Tú eres un médico divino, Señor. Gracias, Señor, fortalézcale, dale fuerza, Señor. Provee también todo lo que ella necesita para poder ir a un doctor, Señor. Gracias, Padre. Ayúdala, Señor. Gracias por el esfuerzo que ella está tomando para estar en estas clases, Señor. Lord, I ask you also for the daughter of Asim. Lord, put your hands over her, Lord. Take away all the sickness. Thank you because you are doing wonderful things in the life of Asim. And I ask you, Lord, heal her, Lord. Put your hands over her, Lord. Thank you so much, Lord, because you are with Asim and his family, Lord. Take away all the sickness from Asim's daughter, Lord. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, go ahead, Arjan. Thank you, Vilma. Praying for Kazim. That's good. So I went to see my little son as well. También fui a ver a mi hijito. But luckily he was quiet now. Pero lo bueno es que él está calladito. But he was a bit crying, so it was a bit challenging for my wife. Pero estaba llorando, así que eso es un desafío para mi esposa. So I understand if you have a crying baby. Así que entiendo si tienes un bebé llorando. Yeah, it's unfortunately sometimes also distracts me, so and then I try to focus. Sí, pero es importante también poder tener silencio para enfocarse. So we will work with what we have. Pero trabajamos con lo que tenemos.
So I'm just wondering, I see many of you don't have your screen on actually. Muchos de ustedes no tienen su cámara abierta o prendida, activada. And I don't know if that's because you don't have a good internet connection, but it helps me actually to see your faces, to get a sense of interaction. So if you can put it on, that would be very helpful. Puedes activar tu cámara, sería bueno para poder conectar mejor. A ver si le pedimos a todos los estudiantes que abran su video, su cámara, por favor, porque queremos que haya interacción entre el estudiante y el maestro. Sofía Castro, Ywam y Badán, open your camera, please. Carolina is just taking a bath with one of the kids, so she can't bring her camera on right now, but I will put mine on. Okay. Sofía Marian's on Castro. twice. Thank you. I know there are sometimes reasons why we can't. But thank you for those who are visible. Marian got all dressed up in her Sunday outfit. Gracias por todos los que ponen su cámara visible o abierta. So yeah, in this second half of the morning, En esta segunda mitad de la mañana, I noticed I cannot unfortunately share everything that I wanted to share. desafortunadamente no puedo compartir todo lo que quisiera compartir. So I will be choosing some of the outline of all the PowerPoint that you have received. Así que voy a escoger algunas cosas del PowerPoint que han recibido. Because I want to use the second half of our time that remains for some time of prayer and personal reflection. Que quiero tomar esta segunda parte que nos queda para un tiempo de oración y de reflexión personal. But in order to do that, I do need to explain you certain things. Pero para poder hacer esto necesito explicarles algunas cosas. So we'll do that. Be coming in about 45 minutes. Así que vamos a hacer esto en los siguientes 45 minutos. And then I hope to give you some sort of an assignment to spend some time with God, looking at these things in your life. Y luego les voy a dar una tarea para que en su tiempo de buscar al Señor puedan hacer estas cosas. And so what I want to continue on is actually the teaching of the Apostle Paul. Y así que lo que quiero continuar es en la enseñanza del apóstol Pablo. And I do that because I'm really excited about this chapter in the New Testament. Sorry? I'm really excited of what Paul shares in this chapter in the New Testament. Y me emociona eso lo que Pablo comparte en esta parte del Nuevo Testamento. It really helped me to see that I'm worthy of my work that we are doing. Me hace ver que sí, yo valgo, que hay valor en el trabajo que yo estoy haciendo. And Paul writes in this chapter in 1 Corinthians 9. Y Pablo habla aquí en Primera de Corintios 9. He's actually defending himself against the judgment of Corinthians. Él se está defendiendo en contra del juicio de los corintios. And the Corinthians seem to judge him on something. What exactly is not clear. Y parece aquí que los corintios están juzgando algo y qué exactamente no se sabe, no es claro. But it seems he is attacked on asking support from the Corinthians. Pero parece que le está pidiendo como apoyo a los corintios. And in this chapter, Paul talks about the freedom that the gospel gives us. Y en este capítulo habla acerca de esa libertad que el evangelio nos da. And he uses several arguments to get to that point. Y usa diferentes argumentos para poder llegar a ese punto. And for example, if we read in verse 7, he really drills it home. Así que si leemos en el versículo 7, he speaks about, what did you say? Can you repeat again? He gives 3 examples to make this point. Él da 3 ejemplos para hacer su punto. He says, who serves as a soldier at his own expense? Y dice, ¿qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? Or who plants a vineyard and does not eat its grapes? O dice, ¿quién planta una viña y no come de sus uvas? Who tends a flock and does not drink the milk?
¿O quién pastorea su rebaño y no bebe de la leche? So 3 times he is saying Así que 3 veces está diciendo that our food and water can come from our work. que nuestra comida y nuestra agua puede venir de nuestro trabajo. So the soldier and the vineyard and the shepherd receive their income through their products of harvest. Así que el soldado, el agricultor y el granjero recibe su pago de su propio esfuerzo. And then he says, this law even applies to animals. Luego dice, esta ley se aplica aún a animales. So if this law applies to animals, how much more should it apply to us? Así que si esta ley se aplica a los animales, ¿cuánto más a nosotros? Spiritual work also will lead to a harvest, a reward or an earning. Así que el trabajo espiritual también resulta en ganancia. And preachers of the good news get their income through their work. Y los predicadores de las buenas nuevas también obtienen ganancia de su trabajo. Just like he made the comparison to the priest. Así como comparábamos con el sacerdote. The Levite priest that we looked at before the break. Sorry, one moment. Vilma, can you silence there is one mic open? Okay, yeah. Okay. Thank you. Can you repeat, Arjan? Sorry. So the priest, we looked at that just before the break. Estábamos viendo acerca del sacerdote justo antes de ir al break. And he says then, in the same way as the Levites, y él dice, de la misma forma como lo hacíamos con los levitas, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. El Señor ha mandado de que aquellos que trabajan sirviendo el evangelio deben recibir su paga también del evangelio. So I believe the role of the missionary is similar to the priest and preacher. Así que yo creo que el rol de un misionero es similar a la de un sacerdote, a la de un predicador. So our income comes through the people that have come through faith through them. Así que ese ingreso viene de la fe de esas personas que vinieron a la fe a causa del trabajo de ellos. But I believe it's not limited to only the people that you have seen fruit in. Así que esto no está limitado solamente con la gente con la que tú has visto frutos. Because Paul refers in verse 13 to those who work in the temple. Porque Pablo se refiere en el versículo 13 para aquellos que trabajan en el templo. And this is the temple that we become once we are filled with the Holy Spirit. Y ese es el templo que nosotros nos volvemos cuando somos llenos del Espíritu Santo. So individual Christians, one by one, together make up the church. Así que cristianos individuales juntos forman la iglesia. So yes, our income can come through those who we are teaching. Así que nuestro ingreso puede venir por aquellos a quienes les estamos enseñando. But also through people that are already believers and have come to faith through others. Pero también a través de creyentes que han venido a la fe a través de otras personas. But then you may ask, y quizás aquí te preguntes, I'm not really preaching the gospel. I'm doing maybe support work only at the base, or I'm somebody in maintenance. Y quizás te preguntes, bueno, yo no estoy predicando a alguien, quizás estoy apoyando la base o estoy trabajando en mantenimiento. Or I am doing administration only. O estoy trabajando en administración solamente. So I'm not preaching the gospel directly so much. Así que no estoy predicando el evangelio directamente. But if we look at the Old Testament Levites, pero si vemos al Antiguo Testamento, a los levitas, not all the Levites were preaching and teaching the people. No todos los levitas enseñaban y predicaban a la gente, al pueblo. As a tribe, they were responsible for the work in the tent of meeting. Como tribu, ellos eran responsables por el trabajo en ese lugar de reunión, en la tienda. And so
there were also Levites just needing to clean all the utensils they used for sacrificing. Así que habían levitas que se dedicaban a limpiar todos los utensilios que se necesitaban para hacer el sacrificio. Or Levites that were responsible for all the income and the administration. O habían otros levitas que eran responsables de todos los ingresos y todo el área administrativa. So when we work in a base of youth to the mission, it's similar. We, as a base, have a goal to bring the gospel. Nosotros cuando trabajamos en Juventud con una misión, como base, nuestro propósito es llevar el evangelio. And Paul says those who are part of preaching the gospel deserve to be make their income through it. Y el apóstol Pablo dice que aquellos que trabajan extendiendo el evangelio necesitan también recibir su pago de su mismo trabajo que ellos hacen. But now in this chapter towards the Corinthians, he says, I'm not going to make use of this right. Pero en este versículo de los Corintios, él dice que no voy a hacer uso de este derecho, dice Pablo. So Paul makes clear, though, that it is a valid right. He, as an apostle, has the right to ask the Corinthians for money. Así que acá Pablo lo hace claro de que estaba en su derecho el poder recibir un pago de los corintios por el trabajo que él hacía. But in this case, he chooses to renounce that right. Pero en este caso, él decide renunciar a ese derecho. But if it's not a right in the first place, then you cannot renounce it either. Pero si no es un derecho, entonces ni siquiera podrías renunciar a eso. So it is a valid right to be supported to spread the gospel. Así que es nuestro derecho de que nos sea provisto para poder predicar el evangelio. And he later repeats this advice to Timothy. Y luego él repite este consejo a Timoteo. And he uses this example that is already mentioned in the Old Testament. Y él usa este ejemplo que ya había sido mencionado en el Antiguo Testamento. And that is the example that he takes from the law in Deuteronomy. Y este es el ejemplo que lo toma del Señor, que él da en Deuteronomio. And that is, do not muzzle an ox while it's treading out the grain. Que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. So what does this mean? Así que, ¿qué significa esto? Definitely in the West, we are not familiar with that way of doing agriculture anymore. En el occidente no estamos familiarizados con esta forma de hacer agricultura. But the idea is that the ox would thread the grain to divide the chaff from the grain. Pero la idea es de que el buey va a trabajar de manera de que va a separar el grano de la cáscara del grano. And this image, it's horses, but it's actually the same. Y en este video son caballos, pero la idea es la misma. So they walk onto the grain and they separate the grain from the chaff. Así que ellos caminan sobre el grano y al caminar, a generar presión, separan la cáscara del grano. So it's hard work. Así que es trabajo duro. Let me pause it, otherwise the noise keeps going. But what the people would do in the surrounding villages of Israel. Así que lo que la gente hacía en los alrededores de Israel is they would muzzle the ox. Es que le podían bozal al buey. Because naturally the ox would eat a little bit from the grain that he is threading. Porque naturalmente lo que el buey iba a hacer era que él iba a comer algo de ese grano que él estaba triturando. And when you muzzle the ox, he cannot eat from his own work. Y cuando le pones un bozal al buey, entonces el buey no puede comer de su propio trabajo. And now God commanded the Israelites to not muzzle an ox. Así que Dios les mandó a los israelitas a que no le pongan bozal al buey que les ayudaba en el trabajo. And Paul is saying, well, why does God give this example? Does it only apply to animals?
Y Pablo da este ejemplo. ¿Por qué Dios está dando este ejemplo? ¿Acaso solamente se aplica a los animales? No, he says, surely not. This is also for us. Él dice, claro que no, esto también se aplica a nosotros. So it means that we should not be muzzled when we do the work of the gospel. Esto significa que nosotros no debemos ser amordazados o como puestos bozal cuando estamos predicando el evangelio. So my question to you today, Así que mi pregunta para ti el día de hoy have you muzzled yourself? es, ¿te has amordazado a ti mismo hoy? Have you been speaking about yourself that you're not worthy to receive from the work that you do? ¿Te has hablado a ti mismo de que tú no eres, de que tú no vales el trabajo de lo que tú haces? Have you been telling yourself, no, I cannot receive support because I'm not worthy? ¿O te has dicho a ti mismo, oh, no puedo recibir apoyo porque no lo valgo? And I believe God has challenged you to take the muzzle away today. Yo creo que Dios te está desafiando a que puedas quitarte ese bozal. Because we are worthy of our wages. Porque nosotros somos dignos de nuestro salario. You are worthy of the work that you're doing in the gospel. Tú eres valioso en el trabajo que estás haciendo para el evangelio. And Paul is making this very clear that this is a right. Y la declaración de Pablo es muy clara, que este es nuestro derecho. And actually, one of the reasons that he is renouncing it Y una de las razones por la que él está renunciando a esto, a este derecho, is that he also wants to teach the Corinthians about Christ to renounce all his rights. es porque él le quería enseñar a los corintios acerca de Cristo y de cómo él renunció a todos sus derechos. So I do not take from this scripture that you should not be able to ask your church. Así que no debemos de tomar de la escritura, tomarnos de esto para decir que no debemos de pedir a nuestra iglesia. Paul did not ask in Corinth, but he did ask in Macedonia and other churches in Philippi. Así que él quizás no pidió a los corintios, pero sí pidió en Macedonia y en otros lugares donde había iglesia. And one reason that he may not have asked it in Corinth has to do with it, that it is a big Roman city. Y una de las razones por las que él no lo pidió en los corintios era porque probablemente es porque era una ciudad romana. And it was very common that teachers with a certain philosophy would actually get money from the people that they taught. Y era muy común para los maestros que enseñaban cosas a la gente recibir dinero por las cosas que ellos enseñaban. But it was also very common that a person who gave the money then had a certain way to influence the speaker. Pero también había cierta tendencia de que los que daban ese dinero al que les enseñaba, también influenciaban con esto al que les iba a enseñar. And Paul decided, I will renounce that right. Así que ahí Pablo decidió renunciar a ese derecho. Because Christ has come for us for free. We don't need to do anything back. Porque Cristo vino a nosotros gratuitamente, no tuvimos que hacer nada. So I believe this chapter has a really powerful message for us. Así que yo creo que este capítulo tiene un mensaje poderoso para nosotros. We are worthy of an income. We are worthy of our keep. Nosotros valemos nuestro salario, lo que necesitamos para mantenernos. I believe this is a liberating message for us. Y yo creo que este es un mensaje liberador para nosotros. And so looking into this area will be later one of the prayer stations. Así que viendo esta área, que también va a ser una de las estaciones de oración. And the next thing that I want to shortly talk about is that asking is a good thing. La otra cosa que quiero enseñar es que pedir es algo bueno. Because we see many people in the Bible ask. Porque hemos visto a mucha gente en la Biblia pidiendo. In Matthew 7, God's in his Sermon on the Mount, he says, "Ask and you will be given." Y en Mateo 7 dice, pide y se te dará. And I will skip the one in Luke, but in James he says, "We have not because we don't ask." Y en Santiago dice, no tenemos porque no pedimos. And Paul asked.
Y luego Pablo también pedía. When he writes a letter to the Romans, Cuando él escribe una carta a los romanos, at the end he becomes personal. Aquí se vuelve algo personal. And he shares that he wants to travel to Rome. Y él comparte con ellos que él quiere viajar a Roma. And in verse 24 he says, Y en el versículo 24 dice, I want you to assist me to help me on my journey further to Spain. yo quiero que ustedes me asistan en mi, es 16, ¿no? 16. Yes, Romans 15. Ajá. Romans. The exact verse is, I think, 23 or 24. Okay. Yeah, 24. Okay. Okay, And okay, says, I got it. I hope to visit you and to have you assist me on my journey to Spain. Él dice, espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje luego de haber disfrutado de su compañía a España, cuando vaya a visitarlos a España. So Paul announces his coming and he announces that he's going to ask them to help him support him. Así que aquí Pablo está anunciando su visita y también les está pidiendo que puedan apoyar su viaje. And there's many more people in the Bible. Nehemiah is a good example. He asked the king. Y hay mucha gente en la Biblia. Nehemías es otro ejemplo. Él le pide esto al rey. And David asked several kings around him to help him build the temple. Y David le pide a muchos reyes para que le ayuden a construir el templo. And Ezra was really specific when he asked the king also to help him with what he needed. Y también Esdras fue muy clave cuando le pidió al rey para que le ayude. So we are in a good company. Así que tenemos buena compañía. When we ask. Cuando podemos pedir. So I believe that's really helpful. Así que yo creo que esto es de ayuda. So these are just some biblical basis for living the way that we do. Así que estos son bases para vivir la manera en como nosotros vivimos. So on your PowerPoint, you might see there's a whole area about fundraising. Can you repeat? On the PowerPoint, I will skip a little bit ahead because I don't have time to address the article, the section. Okay, voy a saltarme un poquito el PowerPoint. Don't see the PowerPoint. Por el tema del tiempo. Not the... Wilma, you have a question? Yeah, I wanted to make a comment. Quería hacer un comentario. Porque algunas personas no saben cómo pedir y a veces eso pone una pared a la gente. Because some people don't know how to ask and this is like builds a wall with the people. Por ejemplo, de frente van y dicen, dame dinero y no han cultivado una relación. So maybe they go directly and say, give me money, but they haven't built a relationship. Y muchas veces eso pone una pared en la gente y la gente dice, no te voy a dar. And many times this builds like a wall between them and people say, okay, we won't give you nothing. Solo eso quería decir. I just wanted to say that. Yes, this is part of the course. I unfortunately don't have time to go into that today. Y esto es parte del curso. Desafortunadamente no hay tiempo para ir en ese punto. But yes, in asking, a vision leads the way. Pero cuando pedimos, la visión guía el camino. So it's important that when we meet up with people that we want to invite to share our vision. Así que es importante que cuando nos encontramos con la gente podamos compartir nuestra visión. And we invite people to come into our vision and become partner in that vision that we have. Y nosotros invitamos a la gente a nuestra visión y que puedan ser parte de la visión. And one of the ways that we invite people is that they become a financial partner.
Y una de las formas en cómo ellos pueden venir es cuando ellos se vuelven nuestros compañeros en las finanzas. But you're right, there has to be some sort of a relationship, an explanation of why you want to invite that person. Tiene que ver una relación y también una explicación de por qué les estás invitando a ello. So one thing that we need to be able to do is actually describe our vision and know what we are called for. Así que algo que tenemos que hacer es describir nuestra misión y saber a lo que fuimos llamados. And that takes some time to really think about that. Y eso toma tiempo para poder pensar en ello. Yeah, but before we can go out with this question, we also need to look at the attitudes of our own hearts regarding money. Pero antes de ir a esta pregunta, también tenemos que ver las actitudes de corazón con respecto al dinero. And that's where I want to continue a little bit. Y quiero continuar en ello. So this is a photo of some, you may be familiar if you live in Peru, this is some money from Peru. Así que este es un dinero de Perú. You were in all different nations, so I couldn't put all the different kinds of money on it. Ustedes están en diferentes naciones, así que no pude poner todos los tipos de dinero aquí. But if you, the interesting thing, if you look to these numbers to the right, Pero lo interesante es que si puedes ver estos números que están al lado derecho, is that the top number is about the amount of verses in the Bible that speak about money. Lo que está arriba, esa cifra, es el número de veces que la Biblia habla acerca de dinero. So there's over 2,000 verses in the Bible that speak about money. Así que hay más de 2000 versículos en la Biblia que hablan acerca del dinero. And this is actually only the New Testament. Y esto es solamente en el Nuevo Testamento. But if you think of another big topic that is faith, si hablas de otro tema tan grande como lo es la fe, there's only 215 verses. Hay solamente 215 versículos. In salvation, there's only 218 verses. Y para salvación hay solo 218 versículos. And those are important topics too. New Y esos Testament. son temas importantes también. And there's 38 parables. Y hay 38 parábolas. And 16 out of them deal with money. Y de las 38 parábolas que hay, 16 de ellas hablan acerca del tema del dinero. And so Jesus does actually talk about more about money than we sometimes realize. Así que Jesús hablaba acerca del dinero más de lo que nosotros no podemos darnos cuenta. And one important verse that he talks about is in Matthew. Y un versículo de lo que él habla está en Mateo. In Matthew 6, verse 24. En Mateo capítulo 6, versículo 24. And this is in the Sermon on the Mount. Y esto es en el sermón en la montaña. And Jesus says, no one can serve two masters. Jesús dice, nadie puede servir a dos amos. Either you will hate the one and love the other. Pues odiará a uno y amará al otro. Or you will be devoted to the one and despise the other. O estimará a uno y menospreciará al otro. And so you cannot serve both God and money. Así que ustedes no pueden servir ambas cosas, a Dios y al dinero. And some translation replace the word money by mammon. Y en algunas traducciones ellos ponen en vez de dinero o riquezas, ponen a mamón. But do you think this verse means that we should avoid all contact with money? ¿Pero ustedes creen que este versículo significa que debemos de evitar todo contacto con el dinero? I don't think so. No lo creo. He is not talking about a prohibition about not dealing with money. Él no está hablando acerca de que no debemos manejar dinero. But he is saying if you try to serve God and mammon, it's actually impossible. Pero él dice que si quieres servir a Dios y a mamón, es imposible. When we want to serve God, we must completely renounce mammon. Cuando servimos a Dios, debemos de renunciar completamente a mamón.
And so part of what I'm sharing here comes from this book from Greg Hill and Earl Pitts. Y parte de lo que estoy compartiendo hoy viene de este libro de Craig y Earl Pitts. Actually, I don't know if there's a Spanish translation. I'm sorry, I've not done that research. No sé si hay este libro en español. But he goes into the word of mammon. Pero él habla acerca de esta palabra de mamón. And mammon is actually reversed to a principality that exists in the heavenly realm. Y mamón es referido a un principado que existe en los reinos espirituales. And people would worship this God. Y la gente adoraba a este Dios. And I believe money becomes mammon when we give it a place of power and control. Can you repeat? Sorry. Money becomes mammon when we give it a place of power. Así que el dinero se convierte en mamón cuando le damos poder, cuando le damos un lugar de poder. Y control. And mammon is one of those principalities or powers that Paul talks about in Ephesians 6, verse 12. Y mamón es uno de los principados del que Pablo habla en Efesios 6:12. And the spirit of mammon wants us to deceive us. Y el espíritu de mamón nos quiere engañar. And we will be deceived that money will give us power in our life. Y nosotros vamos a ser engañados si le damos ese poder en nuestras vidas. And then we will love money more than God. Y luego vamos a amar más al dinero que a Dios. And then we rather fear the lack of money than we fear God. Y después vamos a tener más temor al dinero que temer a Dios. And mammon actually will convince us that there is true power in money. Y luego mamón nos puede convencer de que hay dinero verdadero, poder real en el dinero. And we actually ourselves have fallen into that lie as well. Nosotros mismos podemos caer en esta mentira. Because we give value to rich people for the sole reason of them being rich. Sorry, can you repeat? We give value to rich people only because they are rich. Porque nosotros damos valor a la gente adinerada simplemente por el hecho de que ellos son adinerados, ricos. We say rich people are powerful. Y nosotros decimos, oh, la gente rica es poderosa. And the same applies to nations. Y lo mismo aplica para las naciones. You know, when a country's money is stable, we say that is a powerful country. Cuando un país es estable económicamente, nosotros decimos que es un país poderoso. And then actually we give money some power. Y ahí estamos dando poder al dinero. And when money becomes our source instead of God, y cuando el dinero se convierte en nuestra fuente en vez de Dios, we will do whatever it takes to get money. Vamos a hacer todo lo que podamos para poder conseguir el dinero. And that's actually the purpose of mammon. Y este es el propósito que tiene Mamón. It wants to deceive us and to give money power. Él nos quiere engañar y quiere que nosotros demos poder al dinero. And then money becomes a source of our well-being in our lives. Y que el dinero se vuelva en este tipo de bienestar para nuestras vidas. And we will love money rather than God. Y entonces aquí amaremos más al dinero en vez de amar a Dios. And we will fear the lack of money more than we will fear God. Y vamos a temer más la falta de dinero en vez de temer a Dios. And so we have to ask ourselves the question, who is the source of our provision? Así que tienes que hacerte esta pregunta. ¿Quién es la fuente de mi provisión? Is it God or is it money itself? ¿Está en Dios o es en el dinero mismo? But the truth is actually there is no power in money. Pero la verdad es que no hay poder en el dinero. The power is God's to provide for us, not money. El poder está en que Dios puede proveer a nosotros, no el dinero. And if you empower money to govern your choices in your life, you have given the spirit of mammon
ruling in your life. Y si damos poder al dinero para que esto gobierne nuestras vidas, nuestras decisiones, entonces le hemos dado, le hemos empoderado a Mamón. And then what determines our choices in our life becomes what we have in our bank account. Entonces, lo que determina mis decisiones en la vida se limita a lo que tengo en mi cuenta bancaria. Can do this tree of money, so we Hacerlo porque no cannot do tenemos it. dinero. Can I go on this outreach or go to this conference? No, their money is not here. Entonces no voy a esta cruzada o a esta conferencia porque no tengo la plata. And I admit I have also succumbed to this question. Y yo también he venido a hacerme esta pregunta. And I would look at my money and think, oh, I cannot do this. Y he visto mi dinero y pienso, oh, no puedo hacer esto. Rather than listening to God and hear from Him what He wants me to do. En vez de escuchar a Dios y escuchar qué es lo que Él quiere que yo haga. And so I believe money was never intended to be our master, but rather to be our servant. Así que el dinero nunca ha sido destinado para que sea nuestro amo, sino para que sea nuestro siervo. And when God is our source, then money becomes a servant to accomplish kingdom work. Porque si Dios es mi fuente, entonces el dinero se convierte en mi siervo para alcanzar el trabajo del reino. And when God is the source of our provision, we're not afraid if we lose our job. Y si Dios es la fuente de nuestra provisión, entonces no nos preocupa que perdemos un empleo, un trabajo. And whether we are rich or poor, it doesn't matter actually. Y si somos adinerados o no, eso no importa. The poor are afraid because they don't have enough. Los pobres tienen temor porque no tienen lo suficiente. And the rich are afraid because they will lose what they have. Y los ricos también tienen temor porque tienen miedo de perder lo que ya tienen. So I sometimes pray along with Solomon when he says, I ask you two things. Así que a veces oro así como Salomón, que él pedía dos cosas. Yes, don't give me poverty nor riches, Que no me des pobreza ni tampoco riqueza, but only give me daily bread. pero dame el pan diario. Because either I may have too much and say, oh, who is the Lord? Porque quizás tenga mucho y después me pregunte y diga, oh, ¿quién es el Señor? Or I become poor and steal and will dishonor the name of my God. O me haga pobre y robe y así deshonre a mi Dios. This is in Proverbs 30, verse 7 till 9. Esto está en Proverbios 30, versículos del 7 al 9. But now, until we realize how money in itself has no power, we will not be free from it. Pero hasta que no nos demos cuenta que el dinero no tiene poder, no podemos ser libres del dinero. And when God is our source, Cuando Dios es nuestra fuente, money will be our slave that will accomplish kingdom work. el dinero va a ser nuestro esclavo que va a cumplir, que va a ayudar al trabajo en el reino de Dios. And I certainly want to just address some ways that are to break free from the influence of mammon. Así que quiero compartir con ustedes algunas formas de liberarnos de esta influencia de Mamón. Jesus said that this is a famous verse. Este es un versículo muy conocido. And I could do a whole explanation about this, but he says, seek the kingdom first. Él dice aquí, busca primeramente el reino de Dios. Paul says, trust in God as your supplier. Pablo dice, confía en Dios como tu proveedor. And so it's actually our goal to make money and use it for the kingdom and not be deceived by it. Así que el propósito es que podamos hacer dinero y usarlo para el reino. And one way to act in the opposite spirit Y una forma de cómo actuar en el espíritu opuesto is to give and practice generosity. es cuando damos y cuando practicamos la generosidad. Not only with your money, but also with your time. No solamente con tu dinero, sino también con tu tiempo.
and with your talents. y con tus talentos. And this becomes then a prophetic declaration of freedom. Y esto se convierte en una declaración profética de libertad. That you're not serving God, sorry, that you're not serving Mammon, but that you're serving God. De que no estás sirviendo a Mamón, sino que estás sirviéndole a Dios. Now it's really easy to fall into the trap that Mammon still has a sort of importance in our life. Y es muy fácil caer en la trampa de que Mamón tenga importancia en nuestras vidas. So I just want to go through a list of symptoms of Mammon's influence in our life. Así que quiero ir que veamos una lista de síntomas de que estamos teniendo influencia de Mamón. As we go through these 10, I just want you to read along and listen to the Spirit. Is there anything that you feel is applying to you? Así que mientras vemos esta lista, quiero que puedan estar como siendo sensibles y ver si hay algo en esta lista que se aplica para ti. So these are 10 symptoms of Mammon's influence. Así que estos son los 10 síntomas de la influencia de Mamón. And the first one is worry and anxiety over money. Y la primera es preocupación y ansiedad por el dinero. And you may recognize this. Will we ever have enough? Y quizás reconozcas esta pregunta, ¿no? ¿Alguna vez tendremos suficiente? And Jesus tells us, look at the sparrows in the field. Y Jesús nos dice que veamos las aves en el campo. So he talks about worrying in relation to provision. Así que él habla acerca de esta preocupación en términos de provisión. And he says, God knows what you need. Y Jesús dice, Dios sabe lo que tú necesitas. But still worry can cripple us and even lead to depression. Pero esta preocupación puede influenciarnos y hasta llevarnos a depresión. And these symptoms, I mean, they are not just something that you have maybe once. Y estas cosas, estos síntomas no son cosas que tú quizás quieras. But it's more something that is almost become like a lifestyle that you really can't sleep because of money worries. Pero es cuando se convierte en un estilo de vida tuyo que no puedes dormir por preocupaciones acerca del dinero. So the second one is mismanagement. La segunda es mala gestión del dinero. I don't know where all my money went. No sé a dónde se ha ido todo mi dinero. It's important, I believe, that we keep a record of our personal finances. Así que es importante que podamos registrar nuestras finanzas personales. We should not say that since God is our source, that we keep no records and have no plan. No debemos de decir que porque Dios es nuestra fuente, no debemos de apuntar nuestros gastos y no tener un plan. When Ezra asked the king for provisions, cuando Esdras le pide al rey por provisión, he prescribed what he needed. He knew his expenses. Él escribe lo que él necesitaba. Él sabía todos los presupuestos, los gastos. So we need to keep a track of money that comes in and the money that comes out. Así que tenemos que tener cuentas del dinero que ingresa y del dinero que sale también, registrarlo. The third one is a consistent financial lack. La tercera es la carencia financiera constante. It's similar than the first one, but it's more that you have this. I have never enough money. Es cuando pensamos, nunca tengo suficiente dinero. And here, even having more money is not a solution because it will just be spent. Y aquí tener más dinero, ni siquiera eso es la solución porque va a ser gastado. Another mental stronghold is, oh, I can't afford it. Lo otro es la mentalidad de no me lo puedo permitir. You know, when you believe that money is your source, cuando tú crees que el dinero es tu fuente, then you must be really careful how you spend your money. Entonces debes ser muy cuidadoso en cómo usas tu dinero. You know, our flesh, our desire will never stop to create needs. Nuestra carne nunca va a dejar de crear necesidades. And tell us, oh, I need something more. Y nos va a decir, necesitamos algo más. But when we say we can't afford it,
Pero cuando decimos, no lo puedo comprar, no lo puedo pagar, and I'm not talking about really expensive things or things that are, beyond, that are way too much. y no estoy hablando acerca de comprar cosas caras o de cosas que son demasiado, But when it comes to a place where you say, when friends ask you out to go out, you say, I cannot come because I cannot afford it. o cuando un amigo no, pero me refiero a que, por ejemplo, cuando un amigo nos invita a salir y nosotros decimos, no puedo porque no lo puedo pagar. And where you stop doing things because you just can't afford it. Es cuando tú dejas de hacer cosas porque no puedes cubrir los costos. And it becomes a pattern in your life. Y esto se convierte como en un hábito, un patrón en tu vida. On the other hand, you have something we call impulse buying. Pero de lo contrario, o al otro lado, al otro extremo, tenemos también a las compras impulsivas. The inability to resist the desire to buy something. Es esto cuando tú no puedes resistirte a ese deseo de querer comprar. The fear to miss out on a good deal. Es ese temor de poder perderte una oferta. And a shopping mall can then become a temple to the mammon. Así que un centro comercial puede convertirse en un templo para el dios Mamón. I actually went twice to China. Yo fui 2 veces a China. And for me, China had this reputation. Everything is really not so expensive as in the West. Y yo tenía esta mentalidad de que en China nada es tan caro como en el occidente. And when I was in China, I really felt I had to buy a new phone there because I thought it would be way cheaper than in the West. And I had to, benefit from that. Y yo sentía que si estaba en China, yo tenía que comprarme el teléfono allá porque iba a ser más barato que cualquier otro lugar. Tenía que beneficiarme de ello. But yeah, so that was, I couldn't pass up that good deal. Y así que no podía dejar la oferta. The sixth one is one we say stinginess. I cannot afford to give. El número 6 es la tacañería, cuando no te permites dar. Fear that you would not have enough money to meet your own needs. You hold on to your money. Este temor que no vas a tener lo suficiente para poder cubrir tus propias necesidades, entonces te aferras a tu dinero. That's not reflecting God's character. Y esto no refleja el carácter de Dios. It's a symptom of the mammon. Esto es un síntoma de la influencia de Mamón. And greed. Lo otro es la avaricia. It's a desire to have more than you need. Es un deseo de tener más de lo que necesitas. Greed will answer the question, how much is enough? La avaricia va a responder a esta pregunta, ¿cuánto es suficiente? Just a little bit more. Solo un poquito más. So it's never enough. Así que para resumirlo. And greed is actually desiring more of what you already have. Y la avaricia es cuando tú deseas más de lo que ya tienes. Whereas coveting is desiring what you don't have. Sorry? So coveting something, like in the commandments, it says, do not covet. Covet. It's like the 8th commandment, so I don't know. No desear más de lo que tienes. So that is Codiciar. desiring what you don't have. Es cuando deseas lo que no tienes. So there's just two different ways of one is desiring what you don't have. Uno es el deseo de lo que tú no tienes. And another thing is desiring of more what you already have. Y lo otro es desear más de lo que ya tienes. But both are a sign is a symptom of mammon. Así que ambas cosas son síntomas de la influencia de Mamón. And then the 8th one is a sense of discontentment. Y el número 8 es cuando tenemos un sentimiento de descontento. Oh, it's not fair. Others have way more than me. Cuando ves y dices, oh no, otros tienen más que yo. And Paul says, I have learned to be content in whatever state I am. Y Pablo dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi estado. So it really is about a state. Like, do you have this certain jealousy towards others?
Sorry? Discontentment can become a state where you constantly feel jealous towards what others have. Pero el descontentamiento es cuando uno se siente constantemente celoso de lo que otra persona tiene. And to its core, it means then that you're saying, God, you don't give me enough. Y en su esencia, en el fondo, lo que está diciendo es, Dios, tú no me das lo suficiente. Then the next one is the bondage to debt. Lo siguiente es la esclavitud a la deuda. And debt is a chief way of mammon to keep people bonded to the spirit of mammon. Y esto es una forma en cómo Mamón hace que la gente pueda estar como atada al espíritu, a su espíritu. Oh, I'll never be able to pay it back. O, por ejemplo, decimos, oh, nunca podré pagarlo. And it binds us to the mammon. Y esto nos ata a Mamón. And so the last one is when we just emphasize how important money is and how powerful it can be. Y lo último es cuando enfatizamos tanto, exageramos ese énfasis tanto en el dinero y estimamos tanto, sobreestimamos de su poder. Oh, if I just had money, then everything would be fine. Pensamos, si solo tuviera dinero, entonces todo estaría bien. When I would have all the money, then I will be able to live again, okay? O pensamos, oh, cuando vuelva a tener dinero voy a poder vivir bien. But God's plan for us is that money will pursue us, not the other way around. Pero el plan de Dios es que el dinero nos va a seguir a nosotros, no de lo contrario, no al revés. And so we are made to work so that money can work for us. Así que nosotros trabajamos para que el dinero trabaje para nosotros. And money will not make necessarily things better. Pero el dinero no va a mejorar las cosas necesariamente. But remember, these are lifestyles. It's not just if you just one time think it, but really if it's become something that you realize that is an issue in your life. Y esto es un problema cuando te das cuenta que no es una cosa de una vez, sino que es algo que forma parte de tu vida. And I want to add, we are always a steward of money. Nosotros siempre somos mayordomos del dinero. We are owner of nothing. Nosotros no somos dueños de nada. And we are a steward of everything. Y somos administradores de todo. And so serving in God's kingdom means that your finances are also at His service. Así que servir en el reino de Dios es que tus finanzas también están a su servicio. If we pursue money for its own sake, we will lose the kingdom of God. Pero si nosotros vamos atrás del dinero, entonces vamos a perder el reino de Dios. And so, yeah, these were just, I went through it a bit quickly, these 10 symptoms. Así que he ido rápido a través de estos 10 síntomas. But I just now want to take some time for you to process these things. Pero ahora quiero que tomemos un tiempo para que podamos procesar estas cosas. Can you put the first 5 back up? Oh, yeah. Just sorry, I for a went for quick snapshot. Yeah. First 5. First 5. Here we go. There we go. Got it. Gracias. So these can become, a spiritual stronghold in our life. Estas cosas se pueden volver ataduras espirituales en nuestras vidas. And when we recognize them, it helps. When we become aware of them, then we can deal with them. Y cuando somos conscientes de ello, entonces podemos trabajar en ello, podemos lidiar con esto. And so that is something, I just want to take time with you now to just look at all the things that we looked at this morning. Así que quiero tomarme un tiempo para poder repasar todo lo que hemos visto esta mañana. And I will go a bit further in the PowerPoint. Just have to skip a little bit.
So this is time of like processing with God. Este es un tiempo para procesar con Dios. And I want you to look at these kind of 3 questions. Quiero que veamos estas 3 preguntas. So first of all, the influence of the mammon. Lo primero, la influencia de Mamón. Is there any behavior in your life that shows the spirit of mammon? ¿Qué comportamiento en mi vida muestra que estoy siendo influenciado por el espíritu de Mamón? Or is there a way that you think of yourself like I'm not good enough? ¿O hay una forma en que tú estás pensando que no soy lo suficientemente bueno? Or I need to provide for myself. ¿O necesito proveer para mí mismo? I'm burdening people. ¿O estoy cargando a la gente? What ways of thinking are hindering you? Así que, ¿qué formas de pensar te están poniendo obstáculo? And then, are there any scriptures that have been, helpful in your life to grow in this area? ¿Y qué escrituras han sido útiles para que puedas crecer en esta área? And normally I have some prayer stations, but in this time I will just have you have different things. Normalmente tenemos como unas estaciones de oración que hacemos en este tiempo, pero le voy a pedir a que hagan algunas cosas. So we talked earlier about the living on the manna versus working on the land. Hablábamos acerca de vivir del maná versus trabajar en la tierra. So one question that can you yourself be asking is, what season are you living in? Una pregunta que te puedes hacer es, ¿en qué estación, en qué tiempo estoy viviendo ahora? The second thing we talked about is what the ox that is muzzled. Lo segundo que hemos hablado es acerca del buey que se le pone el bozal. And we deal with this question, am I worthy? Y vimos esta pregunta, ¿no? ¿Tengo valor? And is this something that you have realized that you have been speaking out over yourself? Y si hay algo que tú te hayas estado hablando a ti mismo acerca de esto. But the third thing is, have you been worrying about money? Lo otro es, ¿has estado preocupándote acerca del dinero? Or is there some of the other mammon influences? O si tienes alguna de estas influencias de Mamón. And then lastly, is there maybe a season that you need to be giving God some thankfulness? Quizás sea un tiempo de que tú necesites darle a Dios gratitud, agradecimiento. Catching up my PowerPoint. Do you want to have a small group or for prayer, station prayer, or not? No, this is something I'd like you to do, individually. Esto es algo que me gustaría que lo hicieran individualmente. So the last one's like, take a moment to give thanks to God. Así que esto último es tomando un momento para poder agradecer a Dios. Or consider writing a thank you note to people who have been supporting and blessing you. O quizás eso sea escribir a las personas que te han estado apoyando y te han estado bendiciendo. And in what way is God maybe prompting you to be generous in the coming time? ¿Y en qué forma Dios te está animando a que puedas ser generoso en los próximos meses? And then you can make a note to yourself. Y ahí puedes como tomar nota para ti mismo. And then I talked about the last one is, what season of provision are you in? Y lo último de lo que estábamos hablando es en qué tipo de tiempo o de provisión estás. Is God speaking to you about leaving the desert and moving to work your land of relationships? Dios te está pidiendo que salgas del desierto y te mudes a cultivar tus relaciones, a un lugar donde vas a empezar a cultivar en tus relaciones. So those are 4 different areas. Así que estas son 4 diferentes áreas. Just the whole teaching that we did this morning. De toda la enseñanza que hemos dado esta mañana.
And I just like you to take some time in prayer with God. Así que quiero que tomes un tiempo para que puedas orar con el Señor To just reflect on these things and have Him speak to you. y puedas reflexionar en estas cosas y dejes que Él te pueda hablar. And yeah, we can just do this individually, and then we'll come back in about let's say about 10, 15, let's say 15 minutes. Así que hagamos esto ahora y volvemos en 15 minutos. I normally would give much longer, but we don't have that much time left. So then we will come back together and round up this morning. Pero después de estos 15 minutos vamos a volver para cerrar con lo que hemos visto esta mañana. So yeah, Arjan, is it's that okay. clear for everybody? It's okay, ¿Está 10 claro? minutes. It's okay, 10 minutes because we have, it's already 12:05. Okay. Uh-huh. Yes, I'm sorry it's a bit shorter. Let's do then come back at 1:15. Yeah. Okay. Thank you.
Okay, we back. Yes. Vamos a continuar, hermanos. Let's go back. Welcome back, everybody. Bienvenidos otra vez a todos. There was only a short time actually to check in with the Holy Spirit and Jesus. Esto fue un tiempo corto para poder ver con Jesús y con el Espíritu Santo. But I trust that He has been able to work in you and highlight some things. Pero yo confío en que Él ha estado trabajando en ti y te ha resaltado algunas cosas. Would really love to hear if somebody is willing to maybe share a little bit from what God has been speaking. Me gustaría saber si alguien estaría dispuesto a compartir qué es lo que Dios les estuvo hablando. One of the things that God has highlighted in you, like, is there somebody who would like to share? Quizás una de las cosas que Dios te haya resaltado, te haya traído. Si hay alguien que podría compartir. Marianne raises her hand on Zoom. I like that. You use the Zoom option. Go for it, Marianne. Okay. So, like, it was a short time, but I really felt like God was saying to find a way to thank the people who've been supporting me, especially the people who've been. Ha sido un tiempo corto, pero creo que Dios me ha estado hablando de agradecer a las personas que me han estado apoyando. Especially the people who've been supporting me for 10 faithful years. Especialmente las personas que me han estado apoyando por 10 años bien fieles. But I really felt like God was speaking more for the being thankful and recognizing their faithfulness. Así que era esto de estar agradecidos y reconocer a ellos por su como con gratitud, ¿no? Thank you. That's beautiful. Gracias, eso es hermoso. I believe it's really powerful when we express our gratitude to those who have supported us. Creo que es muy poderoso cuando expresamos gratitud a aquellos que nos han estado apoyando. It can be done in many ways. Se puede hacer de diversas formas. But one way, my wife and I try to do at least to send once a year, like a card to our supporters. Pero al menos una vez al año nos gusta enviar, mi esposa y yo nos gusta enviar como una tarjeta a nuestros apoyadores. It's just one way to do it. Es una forma de hacerlo. Is there anybody else who would like to share? ¿Hay alguien más que le gustaría compartir? Realmente es como muy poquito tiempo para procesar todo. It was a little time to process everything. Pero creo que en resumen de lo que Dios ha estado hablando en mi corazón en este tiempo. But to summarize what God's been speaking to my heart in this time. Creo que esto es una respuesta y una mayor dirección con respecto a las finanzas. I think this is an answer and a greater direction regarding finances. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es buscar formas en las que pueda mostrar de una manera más profunda mi gratitud hacia mis apoyadores. God was encouraging me to show in a different way my gratitude to my supporters. Y algo que vos dijiste hace un tiempito atrás es a veces las cartas de noticias y una llamada no es suficiente. Something that you were saying, that sometimes newsletters and a phone call is not enough. Y Dios traía en mi corazón esto de poder honrar a quienes nos apoyan. And God was bringing this to my heart to honor the ones that support us. Como invitarles un café, una cena, algo especial.
like to invite them a coffee or some dinner or something special. Y creo que eso es como muy del corazón de Dios. And I think that that's something from very much from God's heart. Así que solo estoy agradecida a Dios por este día de clase y por todo lo que el Señor ha compartido a través de tu vida. So I'm thankful for all this day of class and everything that God has shared through you. Gracias. Thank you for sharing, Carolina. Gracias por compartir, Carolina. And it brings to mind a verse that I recently kind of rediscovered. Me trae a mente un versículo que he redescubierto. That really talks about this. Que habla acerca de esto. It's in Luke 6, verse 38. Está en Lucas 6, versículo 38. Give, and it will be given to you. Da y te será dado a ti. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Una buena medida, incluso apretada, revestida y desbordante. For with the measure you use it, it will be measured to you. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. So God is giving us here a principle. Así que Dios nos está dando un principio. The way we give is the way how we will receive. Que la forma en como nosotros damos es la manera como nosotros también recibimos. Yeah, so for me that has been a motivational verse to be generous with what I have to others. Y esto ha sido para mí un versículo motivador de ser, de que yo pueda ser generoso con lo que tengo. And so let's also I like what you shared, to honor those who give us by, inviting them for something. Y me gusta lo que compartiste de honrar a aquellos que nos han apoyado también invitándoles algo. Maybe one more person who would like to share one of the highlights or revelations. I have a question. Johnny has please. a question. A question? Yeah. My question is in reference to what muzzle the ox. Sorry, The Johnny, Bible can you says, don't muzzle the ox that tread on the corn. Muzzle. I continue? Yes, continue. Now, muzzle, yeah. Okay. ¿Me puedes traducir? We can muzzle ourselves, that is, we can cover we can Nos ponemos hinder ourselves a nosotros from mismos being blessed by people. De ser bendecidos por la gente. The organizations we work with can also muzzle yourself, but I don't understand your question. The organizations we work with can also hinder us or muzzle us. Jolie, we don't hear you very well. So can you write down on the chat? We talk about muzzling or people hindering themselves. Hablamos acerca de amordazar, Okay, de let me do como poner bozal. Let me do that. He's going to put it in the chat, I think. Lo voy a escribir en el chat. Okay, we have just 5 minutes. You have to be fast, Jolie. Organization. So we'll see if he is in the chat, and otherwise we'll. Okay. Yeah, I'd like to then round off our time together. Arjan, we have just few minutes left, and so I don't know if you give us some I'll do it tomorrow. If you give us some tips how the people can do fundraising, just for a few minutes, if you give us. No sé si nos puedes dar algunos consejos de cómo levantar las finanzas. Yes. So, how do you do fundraising? ¿Cómo levantar finanzas? That is a good question. Una buena pregunta.
So I believe for that, vision leads the way. Sorry? Our vision is the one that leads the way. Nuestra visión es lo que va a dirigir el camino. So my advice is to contact people personally, as I shared earlier, Así que one-on-one. mi consejo es que puedan contactarse con la gente de uno a uno, personalmente. And you share with them your vision for your work that you want to do. Que compartas con ellos tu visión o el trabajo que deseas realizar. And you explain the work that God has called you to do. Y les explicas el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. And you explain the need that you see that you want to go into. Y le explicas acerca de las necesidades que has visto y a las que tú quieres ir. And then you do, when you've done that, then you explain that that people can invest in your vision. Y cuando haces eso, explicas a la gente que ellos pueden invertir en tu visión. And that their investment actually helps to bring God's kingdom further. Y que su inversión va a poder permitir que el reino se extienda. And in that personal conversation, you ask people personally, you can ask, would you consider praying about being a supporter? Y en la conversación que vas a tener de manera personal, ahí les puedes preguntar si ellos podrían considerar ser uno de los apoyadores. And in order to be able to do that, you kind of have, the best way is to meet personally with people. Y la mejor forma de hacer esto es cuando te encuentras con la gente, te conectas personalmente. And when that is not possible, y cuando esto no es posible, the second best way I would say is video calling. La segunda mejor forma es con videollamada. But to set up a video call with the person, you would first need to call them or send them a message. Hey, can we have a meeting to talk about my goals of my vision? Pero quizás antes de hacer la videollamada le tengas que mandar un mensaje y decir, podemos tener una llamada para poder hablar acerca de la visión. And one way I have done it with people that I have not been in contact for a while. Y de esta forma yo lo he hecho con personas con las que no tenía contacto por un buen tiempo. But usually they are people that do know about my, that already have an idea that I work with the mission organization. Pero estas son personas que tienen una idea de que yo trabajo con una organización misionera. I contact them. Así que les contacto. So that's, preferably I call them. O preferiblemente les llamo. And I explain them, hey, I'm working with this organization, Youth to the Mission. Y les explico que estoy trabajando con esta organización, Juventud con una Misión. And I would love to meet with you to share a bit more about my work and my financial goals. Y que me gustaría poder hablar con ellos nuevamente para poder compartir con ellos acerca de la visión y de las metas. Would you be able to have some time to sit down together for a coffee or meet over dinner? Or como vas a tener tiempo podrías tener tiempo para poder tomar un café conmigo o para cenar juntos. And I know this is something that takes time. Y sé que esto es algo que toma tiempo. But the response of people that are invited personally is much higher than when you do it to a whole group. Pero la respuesta que puedes recibir de las personas cuando los encuentras personalmente es mucho mejor que cuando les hablas en grupo. So something I would not recommend. Así que algo a lo que yo no recomendaría is writing a newsletter, and I need look for new supporters who wants to support me, like very general. Es escribir una carta de noticias y decir estoy buscando por apoyo y hablar de manera muy general. Because in general the response to such a request is very low and very discouraging. Porque en general la respuesta a ese tipo de método es muy baja y es de mucho desánimo. But it does mean that you have to, have a number of people that you can ask. Pero eso, sorry, can you repeat?
it does mean that you have to have a number of people that you can ask. Pero esto significa que tienes que tener un número de personas a las que le puedas preguntar. And so how do you find those people? ¿Cómo encontramos estas personas? Well, what we do is go through all the different areas in your life. Lo que hacemos es ir a todas las áreas en tu vida. People in your church, people in your family. La gente en tu iglesia, en tu familia. Maybe people that you went to social, to the same sports with. Gente con la que practicas un mismo deporte. Go through your Facebook. O ir a los contactos de tu Facebook. And just as you do that, pray about which names are highlighted. Y mientras haces eso, ora por esos nombres que se van que se van resaltando, que Dios te va marcando. So that the Holy Spirit leads you to the right people. Para que el Espíritu Santo te traiga a la persona correcta. And yeah, again, in inviting people, it's really important that you know what you want to invite them. Y cuando estás invitando a la gente, es importante que tú sepas a qué los estás invitando. Because in fundraising, all our insecurities come up about money and our thoughts. Porque cuando levantamos finanzas, todas las inseguridades que tenemos acerca del dinero es como que se levantan en nuestros pensamientos. And so that's why I chose to first speak about those things before going into the practical things. Por eso escogí hablar acerca de esas cosas antes de ir a los aspectos prácticos. What I can really recommend Lo que puedo recomendar is to read this article by Henry Nouwen that I wasn't able to talk about today. Que puedan leer este artículo de Henry, que de lo que también estuvimos hablando el día de hoy. It's about 8-9 pages long. Es de 8 a 9 páginas. And it's also available in Spanish. Está disponible en español. And it just helps you with some different attitudes. Y te ayuda para ver diferentes actitudes. And to make us realize that fundraising is something that can become a ministry. Y para hacernos ver que levantar finanzas se puede volver un ministerio. And not just a burden. Y no solamente una carga. And also, yeah, as I mentioned at the beginning, the material that I use today is from an online course also. El material que usé también el día de hoy está también disponible en el internet. And the link is now also in the PowerPoint. Y el link está también en el PowerPoint que tienen. Relationalfundraising.com/online course. En Relacional Fundraising, ahí el link. Curso en línea. It's also available in Spanish if you go to that website. Si vas a ese link, también van a encontrarlo disponible en español. The whole material is available in Spanish. Todo el material está disponible en español. And so yeah, today was just too short time to do everything. Hoy fue un tiempo muy corto para poder hacer todo. But I hope that what I did share has been helpful to get a start at it. Pero espero que lo que he compartido sea ayuda para un comienzo. Is that okay? Do you want me to do some more, or is it okay? Because I see it is time. Yeah, I think it's time over. Thank you so much, Arjan. I appreciate your tips, and the teaching was wonderful. Gracias, Arjan, por tu tiempo y los consejos han sido grandiosos. Okay, we have one day left yet tomorrow, so I think tomorrow will continue more. Tenemos todavía un día más mañana, así que bueno, ya el tiempo se nos alargó, nos hemos pasado 5 minutos. Vamos a agradecer a Dios, muchas gracias, Arjan, y vamos a orar. We're going to pray, we're going to thank God. Voy a pedir a Salomón que pueda orar por el hermano Arjan. Okay, Salomón. I'm going to ask Salomón to pray for Arjan. ¿Salomón? Sí, hermana, estoy escuchando. Hermano Arjan.
Sí, sí, por favor. Señor Jesús, Padre Santo, gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, papá, por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas, por cada enseñanza, Señor, por permitir, Señor Jesús, a poner personas, Señor, que nos dictan la clase, Señor Jesús, al hermano Arjan, especialmente. Padre Santo, que tú le sigas dando sabiduría, entendimiento, Señor, discernimiento en cada momento de su vida, Señor Jesús. Padre Santo, para que tú lo puedas bendecir de gran manera, Señor, en lo profesional, en lo personal, en su ministerio, en todo, Señor Jesús, que Él está haciendo, papá, seas tú abriendo puertas de bendición para su vida, Señor. Gracias, papá, por esta clase, Señor, tan especial y tan buena, Señor, que tocaste nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, y nos hiciste entender, Señor, qué es lo bueno para nosotros y qué es lo malo para poder dejar, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you so much, Arjan and Ryan. Thank you so much for teaching us. God bless you. Yes. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Have a good rest of your afternoon and evening. Okay, Tengan thank una you. buena tarde y noche. Okay. I have an announcement for the students. So, Tengo un anuncio para los estudiantes. cada uno de ustedes van a hacer un video de medio minuto a 1 minuto. Each of you are going to make a video of half a minute or a minute. Y vas a, en ese tiempo vas a grabar un video. So you're going to record a video. Y ¿qué es lo que Dios ha hecho durante esta escuela en tu vida? Of what God has done during this time in this school, in your life. Entonces, ¿qué es lo que más te impresionó de esta escuela? ¿Qué es lo que Dios... What has made an impact in you in this school? Entonces, William lo necesita pronto, porque él va a hacer un video de la escuela. William needs it soon, because he's going to make a video of the school. Así que le pedimos que para la otra semana todos puedan entregar su video. Grábense en un video por ustedes mismos. I want to ask you that you will record yourself in a short video. Quizás pueden escribirlo y luego para poder concentrarse en solo 30 o 1 minuto. Maybe you can write it down what you're going to say first, and then so you can focus and then say it during those 30 seconds or a minute. Okay. Dios les bendiga y se queda un ratito Sofía Castro, quiero hablar con ella, y Sofía del Carpio. Okay. Sofía, te quedas un momentito y Sofía del Castro. Dios les bendiga, God bless you, thank you so much, see you tomorrow.